La historia comienza con un grupo de aventureros enfrentándose a un dragón gigante, furioso y que escupe fuego. Uno de ellos es Visa, un chamán de rango del gremio Golden Hour, listo para apoyar a su equipo. Otro miembro es Rotich, un mago de rango que también pertenece a Golden Hour y no para de lanzar hechizos de fuego. Cunanan, espadachín de rango S, le ordena a Saki que encuentre una apertura y le dé el golpe final al monstruo. Al mismo tiempo, alguien le grita a nuestro protagonista, Yuki, que se quede escondido en la retaguardia para no salir herido. Luego vemos al joven que es solo un rango F, sin clase ni gremio, trabajando como un simple porteador. El chico simplemente asiente a la orden y dice que sí mientras observa la batalla desde un lugar seguro. Mientras tanto, los magos del grupo continúan lanzando sus poderosos hechizos contra la gran criatura. Con el dragón distraído por los ataques, Kunan le grita a Saki que ataque con toda su fuerza ahora. La espadachina entonces salta por los aires, preparándose para asestar un poderoso golpe contra su adversario. Con una mirada concentrada y decidida, se prepara para activar una de sus habilidades. Luego utiliza su técnica de corte luminoso, creando varios tajos de luz que van directos hacia el monstruo. Golpeada de lleno, la criatura gris suelta un rugido de dolor, sintiendo el poder del ataque de la chica. Con eso, la bestia cae derrotada, y Yuki observa, impresionado por el poder del grupo de rango S. El protagonista está asombrado, pensando en cómo lograron derrotar a un dragón con tanta facilidad. Se explica que han pasado décadas desde que aparecieron las mazmorras, y los aventureros han estado luchando contra monstruos. Como resultado, muchas mazmorras abandonadas o desconocidas terminan fuera de control y se convierten en un problema. Además, muchos aventureros cazan solo por dinero y no se molestan en limpiar realmente las mazmorras. Por eso, solo un pequeño grupo de héroes comprende el peligro y lidera expediciones para completar las misiones. De repente, alguien agarra al protagonista por el hombro desde atrás, dejando al chico completamente sorprendido. Fue el chamán quien lo agarró, y ahora está gritando, exigiendo una poción de recuperación. Sobresaltado, nuestro héroe se disculpa y busca rápidamente el objeto en su gran mochila. Con una sonrisa burlona, Rotich dice que, a diferencia del chico, él está arriesgando su vida ahí fuera. Visa entonces se queja de que no puede creer que un debilucho como Yuki haya venido, aunque sea un conocido de Saki. Continúa, diciendo que el joven es el peor tipo de novato, lento y casi sin maná, lo que entristece al chico. En eso, el líder, Kunan, les dice a los dos que dejen de hablar porque se estima que esa mazmorra es de rango S. Con una mirada seria, afirma que este no es lugar para que estén haciendo bromas. Los dos se disculpan, y el líder se vuelve para darle una orden a nuestro protagonista, Yuki. Dice que si el chico también es miembro del grupo, debe hacer inmediatamente lo que se le dijo. El joven porteador solo asiente y responde con un sí, con una expresión nerviosa. Después del sermón, el grupo de aventureros continúa avanzando por la peligrosa mazmorra. Yuki reflexiona entonces que, hace un momento, no tenía la mentalidad de un verdadero aventurero. El chico se culpa por emocionarse demasiado al ver el poder del héroe de cerca y distraerse. Piensa que fue una gran experiencia de aprendizaje, pero todavía hay un problema. El protagonista reconoce que sus niveles de poder están demasiado alejados, ya que él ni siquiera tiene una clase. Aún así, promete que un día se convertirá en un aventurero como ellos, pero Saki lo llama. La chica le advierte, diciendo que está prohibido distraerse durante una aventura y le pide que tenga cuidado. Añade que no quiere perder a nadie más de su familia, y el chico dice que lo entiende. Yuki entonces recuerda un mal presentimiento que no quiere volver a sentir nunca más. Con eso, un recuerdo de hace 2 años viene a la mente del chico sobre el colapso de un distrito. La tragedia fue causada por un brote de mazmorra, y las noticias decían que la supervivencia era improbable. En la habitación de un hospital, los jóvenes Yuki y Saki veían las noticias sobre el desastre en la televisión. Se revela que los dos crecieron juntos en un orfanato y tuvieron muchos recuerdos felices allí. Soñaban con ser aventureros, y por eso dejaron el orfanato para perseguir sus sueños. Pero el lugar que llamaban hogar, al que siempre podían volver, les fue arrebatado. No solo su hogar, sino también todas las personas queridas que vivían en el orfanato con ellos. Un desastre de mazmorra destruyó todo en un terrible incendio, llevándose todo lo que amaban. De vuelta en el presente, el protagonista afirma con determinación que evitará tragedias sin importar qué. En ese momento, un pequeño monstruo de un solo ojo aparece sigilosamente detrás de Yuki sin que nadie se dé cuenta. Una figura misteriosa dice entonces que lo ha encontrado y que el chico es el cebo final para su plan. De repente, algo ataca al protagonista por la espalda, y el chico se da la vuelta, sobresaltado por la extraña sensación. Entonces se pregunta qué fue eso y ve a la pequeña criatura caída en el suelo cerca de sus pies.
Segundos después, la criatura es alcanzada por una energía oscura y explota en varios pedazos. La explosión activa un enorme círculo mágico rojo en el suelo, atrapando a todo el grupo de aventureros. El líder, Kunan, se da cuenta de que es una trampa de teletransportación y grita a todos que se preparen para el impacto. Mientras tanto, la voz misteriosa les dice que den la bienvenida a ese humano con una sonrisa malvada. Con un destello de luz roja y mucho humo, todo el grupo es teletransportado a otro lugar. Al llegar, miran a su alrededor confundidos, preguntándose dónde diablos están y si es la sala del jefe. Kunan ordena a todos que formen un círculo y se mantengan alerta, y le pide a Yuki que prepare el objeto de regreso. Con la espada en la mano, Saki siente una presencia que se acerca y dice que algo viene hacia ellos. Un charco de un líquido rojo comienza a burbujear en el suelo justo enfrente de todo el grupo. El líder, Kunen, chasquea la lengua con frustración mientras siente el peligro inminente. De repente, un pie con un zapato elegante pisa el charco rojo sin ninguna preocupación. Aparece la figura de un hombre de pelo blanco, y alguien lo llama el Rey Demonio. Nuestro protagonista Yuki está completamente conmocionado y rompe a sudar frío ante la aparición del enemigo. Se explica que este es el siniestro título que solo se le da a los jefes de las mazmorras de clase S. Sin perder tiempo, Saki carga hacia adelante con su espada para atacar al poderoso adversario sin miedo. Al mismo tiempo, Kunan prepara una de sus habilidades de hielo para apoyar a la espadachina. Luego lanza un poderoso dardo de hielo triple que vuela directo hacia el enemigo. Saki también salta por los aires para atacar al Rey Demonio desde arriba mientras los dardos se acercan. La chica usa entonces su habilidad de corte luminoso una vez más con toda su fuerza. Pero el monstruo se queja de que los jóvenes de hoy no tienen modales y detiene fácilmente los ataques. Las lanzas de hielo se hacen añicos antes de siquiera tocar el cuerpo del adversario. En ese momento, otros monstruos aparecen junto al Rey Demonio, quien dice que los héroes son ignorantes. De repente, Kunan es lanzado lejos por un ataque sorpresa y grita de dolor. Aparece una elfa con círculos mágicos verdes y dice, vaya, vaya, con una sonrisa en su rostro. Luego comenta que un intruso extra vino con ellos, refiriéndose a nuestro héroe. En otro lugar, un hombre bestia ataca a Visa con una patada potente y veloz. El chamán intenta defenderse del golpe con los brazos, pero la fuerza del enemigo es demasiado grande. Roti también es atacado por un monstruo gigante y no puede reaccionar a tiempo al golpe. El mago se sorprende cuando un monstruo con sombrero de copa le susurra que no están allí para jugar. Un círculo mágico rojo brilla intensamente en el suelo, mostrando la gravedad de la situación. Una mujer pelirroja advierte a todos que el temible Rey Demonio se acerca. El líder, Kunan, se pone tenso y dice que si continúan así, todos serán eliminados sin posibilidad de escapar. Desde atrás, nuestro héroe observa la escena y se pregunta si puede crear una apertura para sus amigos. La palabra eliminados resuena en la mente de Yuki, y el chico cae al suelo, completamente aterrorizado. Pero se niega a rendirse y se jura a sí mismo que no dejará que la tragedia se repita. Con eso, piensa en lo que haría un aventurero y rápidamente busca algo en su mochila. Con una mirada decidida, agarra el objeto de regreso y entiende lo que se debe hacer ahora. El protagonista enciende entonces el mechero, que en realidad es el activador del hechizo de escape. De repente, engranajes mágicos dorados aparecen en el aire, listos para iniciar la teletransportación. Un mensaje anuncia que la secuencia de regreso ha sido activada, dejando a todos sus compañeros sorprendidos. A continuación, comienza una cuenta atrás de 5 segundos para que se complete el escape. Yuki se vuelve hacia uno de los monstruos y lo desafía a una confrontación directa con una sonrisa. El esbirro del Rey Demonio es sorprendido por una espada que lo atraviesa de arriba a abajo. Nuestro héroe es quien sostiene el arma y le dice al villano que ahora él es su oponente. El monstruo de pelo rosa solo sonríe con desdén, divertido por la actitud del chico de rango F. Sus amigos le gritan que regrese, porque si avanza más, quedará fuera del alcance de la teletransportación. Saki también grita el nombre del protagonista, desesperada y preocupada por su seguridad. Pero Kunan entiende el plan del joven y se da cuenta de que su objetivo es sacrificarse por el grupo. La cuenta atrás continúa, y ahora solo quedan 3 segundos para el escape del grupo. Pero de repente, el líder, Kunan, empuja a Saki con fuerza lejos de nuestro héroe. El protagonista está confundido y pregunta qué está haciendo el espadachín en ese momento. Con una sonrisa nerviosa, mira hacia atrás, viendo a sus compañeros lejos de él, cerca del portal. Kunan entonces elogia la actitud del chico mientras la chica lo mira, conmocionada y confundida. El monstruo hombre bestia se da cuenta de que el líder entendió el plan de sacrificio del joven porteador. Sin dudarlo, el enemigo le asesta un potente puñetazo justo en el estómago a nuestro protagonista. Cayendo de rodillas, el villano pregunta qué trama el chico mientras siente un dolor inmenso.
La cuenta atrás no se detiene, y ahora solo quedan 2 segundos para la teletransportación. Incluso en el suelo y gravemente herido, Yuki sigue sosteniendo firmemente el activador del objeto de regreso. Con dificultad, extiende su mano hacia sus amigos en un último esfuerzo. La cuenta atrás llega a 1 segundo mientras los monstruos observan la escena con curiosidad. Saki llora al ver que el objeto de regreso ha sido lanzado y ahora se dirige hacia ella. El rey demonio y sus sirvientes solo observan todo con expresiones serias e indiferentes. Incluso herido, el héroe sonríe y promete que un día encontrará la manera de derrotarlos. En ese momento, una mano enguantada atrapa el objeto de regreso en el aire antes de que toque el suelo. Fue Kunan quien elogia el espléndido juicio del chico por haberse sacrificado por el equipo. Con eso, la cuenta atrás llega a 0 y la teletransportación finalmente se activa. Yuki observa conmocionado cómo sus compañeros son envueltos en una intensa luz dorada. En un abrir y cerrar de ojos, todo el grupo de aventureros desaparece en un gran destello de luz. Con una sonrisa de aceptación, el chico parece satisfecho con el resultado de su plan de sacrificio. Mientras desaparece en la luz dorada, Saki grita el nombre de Yuki con lágrimas corriendo por su rostro. Con el portal cerrado, el protagonista está ahora solo, de rodillas, rodeado por los monstruos de la mazmorra. El monstruo de pelo rosa se acerca y pregunta si esa era la forma en que el chico planeaba derrotarlo. Con sangre en la boca, Yuki lo confirma y dice que, a diferencia de él, todos sus amigos son héroes de alto nivel. Añade que si regresan vivos algún día, seguramente podrán limpiar esa mazmorra. A pesar de su confianza, el joven se siente culpable por tener que dejar a Saki sola de nuevo. El villano suelta entonces una carcajada, encontrando divertido que el chico desperdicie su vida por el futuro de los humanos. Elogia la locura del chico, diciendo que es verdaderamente magnífica e impresionante. Con una sonrisa en los labios, el monstruo llama a Yuki humano y le propone un trato inesperado. Sorprendido por la propuesta, el protagonista pregunta qué tipo de trato quiere hacer el enemigo con él. Mostrando sus afilados dientes, el villano de pelo rosa simplemente confirma con la palabra sí. Luego revela que la propuesta es que el chico se una a ellos para limpiar otras mazmorras. El joven está conmocionado y grita, preguntando por qué los monstruos querrían limpiar mazmorras como los héroes. El villano explica que están constantemente expuestos a crisis debido a las limpiezas de los humanos. El protagonista se da cuenta entonces de que esta es la versión de la historia contada desde el lado del monstruo. El enemigo continúa, diciendo que si los humanos no entraran en las mazmorras, ellos no los dañarían. Pero en cambio, sus sacrificios solo aumentan cada día, como el dragón que fue derrotado. El chico recuerda que la mazmorra se estimó de rango S y peligrosa desde la investigación. Para protegerse, necesitan fortalecer la mazmorra, y para eso, deben eliminar a otros jefes y obtener maná. El monstruo dice que no puede permitir que las tragedias de sus subordinados se repitan más. Conmocionado, nuestro protagonista repite la palabra tragedia, sin entender a qué se refiere. Con eso, el chico se da cuenta de que el villano es como él y le pregunta si sacrificará otras mazmorras. El enemigo confirma entonces que si es por sus subordinados, hará cualquier cosa porque es natural. Yuki entonces está de acuerdo, pensando en su familia y en que si fuera por ellos, incluso daría su vida. El joven pregunta entonces si el monstruo puede jurar que enviará a los humanos de vuelta si se fortalece. El villano explica que si son lo suficientemente fuertes, los humanos simplemente dejarán de venir. El chico dice que puede confiar en él, pero el enemigo advierte que si no lo cree, todos perecerán. Añade que se llevará a muchos humanos con ellos si eso sucede en el futuro. Yuki piensa que si los deja sueltos, ocurrirán muchos sacrificios hasta que sus amigos los derroten. En ese momento, la imagen del orfanato en llamas vuelve a atormentar la mente de nuestro héroe. Con eso, entiende que esta es la única oportunidad de evitar que esa tragedia vuelva a ocurrir. Con la cabeza gacha, el protagonista finalmente acepta y dice que cooperará con el plan del villano. Luego le da la mano al monstruo, sellando el trato entre ellos con una mirada decidida. Pero el chico grita que no lo hace por ellos, sino para proteger a los seres humanos. El enemigo sonríe, satisfecho con la decisión del joven, mientras sus esbirros observan la escena. Con eso, el monstruo declara que a partir de ese día, el protagonista es su colaborador. Yuki pregunta entonces si alguien como él, sin siquiera una clase, puede realmente ayudar en algo. El villano toma la mano del chico y dice que esta es la parte más importante de todo. Revela que la clase de domador de monstruos solo puede ser elegida por alguien sin clase. Los monstruos dicen que el chico tiene suerte y que le darán un buen uso a un humano incompetente como él, pero el protagonista dice que no les permitirá hacer lo que quieran porque él será quien dome a los monstruos. El villano repite entonces con calma que los monstruos le darán un buen uso al chico que una vez fue incompetente. Explica que para ir a otras mazmorras, necesitan ser invocados,
por lo que un domador es necesario. La primera condición para convertirse en domador es tener la columna de clase vacía, como nuestro héroe. La segunda condición es que un contrato con un monstruo es obligatorio para obtener la nueva clase. Hay 3 métodos para hacer el contrato: luchar y derrotar, entender o conectar con la criatura. El villano sostiene la mano del protagonista, quien pregunta con curiosidad cuál sería el tercer y último método. Con una sonrisa en su rostro, el enemigo responde que la última forma de hacer el contrato es por la fuerza. Una energía roja fluye entonces del villano al chico, forzando el contrato y haciéndole gritar de dolor. El chico grita de dolor quejándose de que duele, mientras una extraña marca aparece en su mano. Con los ojos muy abiertos, el joven mira fijamente su mano sintiendo una conexión extraña e inesperada. De repente, aparece una pantalla, y el enemigo revela que ahora puede ver claramente a través de los ojos del chico. El héroe se da cuenta de que todas sus acciones están siendo vigiladas y que planean para la posibilidad de una traición. Con la marca en su mano, entiende que ya no puede pedir ayuda a nadie más. El chico decide entonces que tendrá que hacerlo todo solo, mientras el monstruo chasquea los dedos. El villano le anuncia entonces a nuestro héroe que todos los preparativos para la limpieza están completos. Dice que enviará a Yuki a la superficie, pero el chico se queja de que aún no ha hecho ninguna preparación. El enemigo dice que cualquier lugar servirá y que entre en una mazmorra y lo llame en el momento adecuado. El protagonista está confundido por la orden y pregunta qué quiere decir con el momento apropiado. En un sueño, el chico grita confundido, sin entender qué está pasando mientras sus amigos lo abandonan. Saki lo mira con desesperación y lágrimas en los ojos, incapaz de creer lo que está viendo. En su mente, el protagonista simplemente se despide de su amiga con una sonrisa y un saludo. La chica se libera entonces de sus compañeros y corre para darle a su amigo un último abrazo. Llorando desconsoladamente, lo abraza con fuerza, negándose a aceptar que se está sacrificando. El resto del grupo de aventureros solo observa la emotiva y triste escena desde la distancia. Pero todo fue solo una pesadilla, y al día siguiente vemos la fachada de un edificio moderno. Nuestro héroe se acerca entonces al mostrador de información del gremio de aventureros. La recepcionista lo atiende y le pregunta sorprendida si tiene la intención de limpiar una mazmorra solo. El protagonista piensa que ya se ha topado con un problema, y a la mujer le parece sospechoso que alguien vaya solo hoy en día. La mujer dice entonces que le explicará las reglas, porque en los últimos años, limpiar mazmorras no es el objetivo para algunos. Continúa, diciendo que las actividades de los aventureros que cazan solo por dinero han aumentado enormemente. Se explica que debido a esto, los brotes de mazmorras están en aumento, ya que casi todos actúan de esta manera. Con esto, el chico piensa que el gremio probablemente no admitiría en voz alta que la mayoría de la gente hace esto. Para evitar esto, la mujer dice que hay restricciones de seguridad para entrar en nuevas mazmorras. La empleada señala entonces un papel para explicar mejor cómo funcionan las reglas del gremio. El documento muestra los rangos de los aventureros, y eso es lo que determina el acceso a las mazmorras. Para subir de nivel, necesitas contribuir al gremio, pero actuando solo, esto no se puede confirmar. El joven se rasca la cabeza con frustración, porque el gremio no permite que nadie entre a una mazmorra sin un grupo. Reflexiona entonces que aquellos que entran a las mazmorras solos tienen problemas de dinero y sueñan con un golpe de suerte. El protagonista entonces dice que quiere una mazmorra de rango F para subir de nivel, no por dinero. La recepcionista entiende y comienza a teclear en el teclado, buscando una mazmorra adecuada. Luego le ofrece la mazmorra de rango F, el laberinto del silencio, entregándole una tabla con la información. El lugar es una mazmorra para principiantes con pocos monstruos, y es guiado hasta la entrada del lugar. Tras llegar a la entrada, el guía abre el candado de la puerta para que el chico pueda entrar por fin. Con el camino despejado, el guía le dice a nuestro héroe que proceda a limpiar la mazmorra. El joven entonces piensa que, a pesar de la estricta seguridad, aquí solo hay un botón de emergencia. De repente, la voz del monstruo resuena en su mente preguntando qué es una mazmorra abandonada. Asustado, el protagonista se pregunta si esta comunicación directa en su cabeza es una de las habilidades del villano. El enemigo lo corrige, diciendo que la habilidad es suya, y el chico grita que no lo sabía porque es la primera vez. Luego reflexiona que debe ser una habilidad automática no permanente, lo cual es conveniente pero extraño. El monstruo explica que una mazmorra abandonada es un lugar sin gestión, mantenimiento ni limpiezas. Continúa diciendo que si una mazmorra tiene recursos, los aventureros aparecen y se encargan de ella. En otras palabras, es un lugar abandonado por los humanos donde los monstruos se reproducen en paz. Con el tiempo, la mazmorra no podría soportar la reproducción y colapsaría, o al menos eso es lo que él pensaba.
Caminando por el lugar, se da cuenta de que no hay monstruos, y la voz en su cabeza se queja de que está aburrida. El chico entonces se pregunta si es posible que una mazmorra, incluso una débil, esté tan vacía. De repente, comienza un temblor violento, y el joven se pregunta con miedo qué está pasando. Asustado, uno de los monstruos escondidos le grita a nuestro héroe que huya de allí lo más rápido posible. Otros aventureros huyen entonces de una energía verde mientras gritan que ha aparecido el jefe de la mazmorra. Uno de los aventureros grita de miedo por el tamaño del slime gigante que apareció de la nada. La voz en la cabeza de Yuki dice que como no había humanos, los monstruos se comieron entre ellos, y por eso la mazmorra estaba vacía. El villano añade que por eso solo esa criatura viscosa creció tanto y se hizo tan fuerte. Al ver el peligro, nuestro héroe señala un pasillo y les grita a los dos que vayan por allí, pero el gran slime los alcanza, y el protagonista observa la escena, impactado y sin saber qué hacer. La chica queda atrapada en la sustancia verde y grita que ya no puede moverse y que no le quedan fuerzas. Su pie se hunde aún más en la criatura, y ella lanza un grito de dolor, sintiendo que no hay escapatoria. De repente, el slime la arrastra hacia adentro con toda su fuerza, y nuestro joven héroe queda completamente paralizado. Completamente sumergida en la sustancia viscosa, la chica parece estar ahogándose, incapaz de respirar. Yuki entonces pregunta si puede invocar al monstruo, pero él dice que la invocación lo destruiría todo y a todos. Desesperado, el protagonista se da cuenta de que no es una buena idea y que necesita pensar en otro plan. Mientras tanto, la pobre aventurera continúa hundiéndose en el slime sin forma de escapar del monstruo. De repente, el chico tiene una idea y un destello de esperanza aparece en sus concentrados ojos verdes. Entonces se prepara para actuar y corre hacia la criatura, diciendo que en ese caso, él se encargará. Sin pensarlo dos veces, el joven se lanza de cabeza al slime gigante para salvar a la chica en peligro. La voz en su mente suelta una risa y dice que ahora le gusta la actitud del chico. El villano lo llama impresionante y dice que toma acción incluso si eso significa salir herido en el proceso. Dentro del slime, el héroe logra alcanzar a la chica, y la voz dice que él salva lo que debe ser salvado. Sosteniendo a la aventurera inconsciente, el monstruo dice que, así que el protagonista era ese tipo de persona. Con eso, Yuki activa la marca en su mano y le dice al rey demonio que este es el momento apropiado. Sosteniendo a la chica, el héroe grita e invoca al monstruo Oliver con una explosión de energía roja. Una mano con garras emerge entre símbolos mágicos mientras una voz misteriosa se manifiesta. La forma espiritual del villano aparece detrás del chico, diciendo que se dejará usar por su amo. Con la invocación, el protagonista siente un dolor inmenso y termina escupiendo una gran cantidad de sangre. La sangre corre de su ojo, y piensa que se siente como si lo estuvieran quemando por dentro. El monstruo le dice entonces a Yuki que no flaquee ahora, ya que el poder todavía se está canalizando. La criatura se queja de que tanto poder provino de un solo dedo, pero para un enemigo como este, es suficiente. Con una esfera de energía oscura en la mano, el espíritu del villano se prepara para lanzar el ataque. Juntos, usan la poderosa habilidad llamada Amanecer Caótico para destruir al slime. Una gigantesca explosión de energía rosa y morada consume todo a su alrededor con un poder inmenso. El slime gigante es desintegrado por la luz, y nuestro héroe lo observa todo, impactado por lo que ve. Con los ojos aún sangrando, el chico piensa que no fue un simple ataque, fue mucho más. La aventurera que salvó mira al cielo aterrorizada y dice que el poder fue espantoso. Con el techo de la mazmorra destruido, el cielo azul es visible, y el lugar parece un desastre. El otro aventurero que está con la chica mira a nuestro protagonista, completamente impactado. Dice que Yuki está gravemente herido y que necesitan sacarlo de allí rápidamente. El protagonista solo responde confundido, sin entender muy bien lo que está sucediendo a su alrededor. El joven entonces comienza a perder sus fuerzas y su cuerpo se desploma lentamente hacia adelante. Piensa que no sirve de nada, ya que no puede ponerse de pie y su visión se vuelve borrosa. Con eso, el chico finalmente se desmaya y cae al suelo mientras los dos lo observan con preocupación. Unos días después, en la mazmorra de Levis sin fin, nuestro héroe está en un gran salón. Mira su nueva identificación de rango y piensa que subió de nivel mientras estaba en el hospital. El chico recuerda a los dos cargándolo y se pregunta quién salvó a quién realmente. Mientras tanto, frente a él, alguien con un aire de misterio le sirve una copa de vino. Era el monstruo Oliver, quien, con una sonrisa, le pregunta por qué tiene una cara tan agria. El protagonista cuestiona el brindis, ya que solo logró invocar al villano por un solo segundo. Pero se corrige a sí mismo y piensa que, de hecho, lo único que pudo hacer fue simplemente llamarlo. El enemigo dice que en ese momento, el joven no abandonó la vida que estaba justo frente a él. Continúa diciendo que, sin dudarlo,
el chico tomó una opción diferente y actuó rápidamente. Con eso, el monstruo revela que le gustó ese tipo de fuerza y le ofrece una copa a nuestro héroe. El chico entonces entiende y acepta el cumplido, agradeciéndole mientras toma la copa de vino de su mano. Liber advierte que es un problema si siempre está al borde de perecer y le dice que lo llame. La próxima vez, una sirvienta aparece de la nada y se presenta, diciendo que es un placer conocer a su nuevo amo. Una pantalla de estado revela entonces que su nombre es Elviña y su raza es una sirvienta no muerta. Yuki la saluda y piensa que, a primera vista, parece del tipo genial y sereno. Pero la chica dice que enamorarse a primera vista sería un problema, aunque ella sea encantadora. Con su linda actitud, explica que es porque, como no muerta, no tiene pulso que se acelere. Después de la extraña broma, los tres se quedan quietos en el gran salón en un momento de silencio. El protagonista pregunta si ella estará bien, pero el villano le asegura que ella es más fuerte que él. La sirvienta entonces hace un signo de paz y dice que quiere ser una sirvienta con la que sea fácil hablar y relacionarse. La voz de Liber dice entonces que primero, el chico necesita subir de nivel para soportar su invocación. Con eso, los monstruos de fuego que custodian las escaleras lanzan su ataque sin dudarlo. Pero la sirvienta no muerta se adelanta primero y le da un potente puñetazo a una de las criaturas. Derrota rápidamente a todos los enemigos, y el protagonista se sorprende de lo fuerte que es. Elviña entonces presume diciendo que, por supuesto, lo logró, porque después de todo, es una sirvienta muy capaz. El joven sonríe ante su actitud y recuerda que en el orfanato también había alguien que lo molestaba así. En un flashback, una niña presume ante el chico, preguntándole si no cree que es increíble. El protagonista sonríe con nostalgia, pero de repente, varias pantallas del sistema aparecen frente a él. Entra en pánico porque las notificaciones de subida de nivel no dejan de aparecer, y ya no puede más. A la sirvienta le parece extraño que se queje de subir de nivel y se pregunta si es una broma entre los vivos. Más tarde, Yuki comenta que a diferencia de Liber, a ella puede mantenerla invocada por mucho más tiempo. La chica explica que el otro monstruo es tan poderoso que el maná para invocarlo se agota a mitad de camino. Con eso, el chico recuerda que en realidad solo logró invocar la punta del dedo del villano. Albina entonces se promociona como una sirvienta de oferta, una compra obligada para su amo. El joven sonríe ante su actitud y dice que sí, cuenta con su ayuda para las misiones. La chica no muerta parece avergonzarse un poco por el comentario y se esconde detrás del letrero. Yuki entonces reflexiona que para la invocación, la rentabilidad y la eficiencia son tan importantes como el poder. Finalmente llegan a la puerta del jefe, y el héroe se pregunta cómo entrarán, ya que parece muy pesada. La sirvienta entonces chasquea los dedos y pregunta si su amo realmente no sabe lo que va a hacer. Sin esperar respuesta, le da una potente patada que hace añicos la puerta al instante. Ella dice que no importa la ocasión, siempre se debe tocar antes de entrar a un lugar. En el centro de la sala, un caballero con una imponente armadura se levanta, listo para la batalla. La sirvienta entonces se disculpa por la intrusión y avanza para atacar al enemigo sin dudarlo. Con un salto, dice que ahora el jefe de la mazmorra se convertirá en su sacrificio allí mismo. El caballero entonces levanta su espada en llamas, preparándose para dar un golpe poderoso. Pero nuestro protagonista nota algo extraño y saca su espada, gritándole que espere. Se da cuenta de que las llamas de esa espada son muy diferentes a las que han visto hasta ahora. Con eso, el joven lanza su espada para interceptar el golpe y grita el nombre de Elviña. La hoja del enemigo es desviada justo a tiempo, y la sirvienta escapa por poco del ataque. El sonido del metal chocando resuena en la sala, y la chica mira sorprendida, sin entender lo que pasó. Yuki la lleva a un lugar seguro, y la sirvienta dice que eso era de esperar de su amo. La chica no muerta le pregunta entonces cuando se dio cuenta de que eran llamas de un atributo sagrado. El chico responde que simplemente pensó que se veían diferentes a las otras llamas de la mazmorra. Además, dice que se parecían a la luz que su amiga Saki suele usar en batalla. La chica explica que esas llamas son el enemigo natural de todos los seres no muertos. Ella hace una broma sobre su corazón detenido, y el joven se queja de que no es momento para bromas. El casco del caballero brilla intensamente, y el protagonista dice que necesitan escapar de allí. El jefe entonces clava su espada en el suelo para activar una de sus habilidades más poderosas. Un gran círculo de fuego los rodea, y la técnica se llama Santuario del Círculo de Fuego. La sirvienta dice que es un jefe de mazmorra, y parece que no los dejará escapar tan fácilmente. Yuki piensa en invocar a Liber, pero la sirvienta dice que con su poder actual, ella es la única opción. Con esto, el chico concluye que no tienen otra opción más que encargarse ellos mismos. La sirvienta dice que él tiene un agudo sentido del humor y pregunta si un domador va a pelear frente a ella. El joven lo confirma y dice que sí, porque después de todo,
Los dos son compañeros de batalla. Con una sonrisa, la chica está de acuerdo con él y dice que tiene razón en que son un dúo. Luego dice que peleen juntos y se prepara para el combate con los puños cerrados. El protagonista también se prepara y dice que le mostrará los resultados de sus subidas de nivel. La chica no muerta se vuelve hacia el enemigo con una mirada seria y dice que si es necesario, actuará. El chico entonces dice que recuerda algo importante que podría ayudar en la batalla contra el Caballero de Fuego. Recuerda que cuando subió de nivel, obtuvo una nueva habilidad que podría ser útil en ese momento. Con eso, activa su nueva técnica llamada Ojo Demoníaco de la Verdad, y su ojo comienza a brillar. Su nueva habilidad analiza entonces al jefe de la mazmorra, revelando sus atributos y su técnica principal. La sirvienta pregunta si algo está mal, y la técnica también muestra su información y una advertencia de peligro. El caballero carga para atacar, y el protagonista le grita a su compañera que esquive rápidamente el golpe. El joven entonces empuja a la chica a un lado, logrando salvarla de la explosión de llamas del enemigo. La abraza con fuerza para protegerla del impacto, y la sirvienta no muerta lo mira, completamente sorprendida. El chico explica que ahora puede ver los atributos y habilidades de los monstruos e incluso el nivel de peligro. Con su ojo brillando intensamente, puede analizar a cualquier adversario que encuentre. La chica dice que esta es una habilidad básica para un domador y le agradece por salvarla del peligro. Pero el héroe advierte que todavía es demasiado pronto para decir que la técnica lo revela todo, y el enemigo ataca de nuevo. La sirvienta esquiva el golpe y dice que con la ayuda de su nueva habilidad, las cosas van a cambiar. Ahora consciente de los peligros, finalmente puede avanzar contra el caballero sin miedo a ser golpeada. Con una sonrisa confiada, dice que ahora puede pasar a la ofensiva con mucha más tranquilidad. Luego le da un potente puñetazo justo en el pecho de la armadura del enemigo, pero parece no tener efecto. El protagonista se sorprende por el resultado de ese último ataque y se tapa la boca con la mano. Luego le advierte a su compañera que no sirve de nada, porque sus ataques no están haciendo ningún daño. Usando su habilidad de nuevo, el chico dice que vio algo y que en realidad es un monstruo de fuego. La sirvienta está confundida por la nueva información y pregunta qué quiere decir con eso. El chico explica que el enemigo es un monstruo de fuego escondido dentro de la gran armadura. Continúa diciendo que la criatura se mueve para evitar los ataques, por eso los golpes no dan en el blanco. Con esto, el protagonista se da cuenta de que si se concentra, puede ver el texto de información moviéndose junto con el monstruo. La sirvienta entonces dice que la estrategia está decidida y le pide a su amo que no se distraiga con ella. El jefe entonces se prepara para atacar de nuevo con su espada en llamas y con gran fuerza. Al ver el peligro, el héroe le grita a su compañera que salte a la derecha y ella esquiva el golpe a tiempo. Él continúa dando órdenes precisas a la sirvienta, quien logra esquivar todos los ataques del caballero. Con un salto, la chica logra escapar de otra embestida que vino desde abajo a gran velocidad. Usando su habilidad, el joven revela la ubicación del monstruo, diciendo que está en el hombro derecho. Siguiendo la orden, la sirvienta le da una potente patada justo en la cabeza de la armadura del enemigo. El caballero parece sentir el impacto del golpe y reacciona por primera vez al ataque de la chica. Pero él contraataca con fuerza, y el protagonista le grita a su compañera que retroceda y se aleje. La sirvienta comenta que fue la primera vez que el jefe mostró una reacción, pero el chico dice que solo lo esquivó. El joven está al límite y dice que ya casi termina mientras intenta mantener la concentración en la batalla. Con el ojo adolorido, se esfuerza al máximo para seguir usando su nueva habilidad de análisis. Al ver una explosión, el héroe agarra a su compañera y la protege con su cuerpo, y ella se preocupa por él. El chico entonces se disculpa por haberse arriesgado de esa manera para salvarla del peligro. La sirvienta entonces dice que su amo necesita usar la habilidad especial que ella posee. El protagonista está confundido por la petición y pregunta qué tipo de técnica quiere que use. Una pantalla muestra entonces la habilidad hecha de toda la naturaleza, que aumenta todos los atributos por un tiempo. La sirvienta explica que como domador, puede forzar la activación de las habilidades del monstruo contratado. Ella continúa diciendo que se ve que esa técnica aumentará sus estadísticas por un solo momento. El chico entiende que puede derribarlo antes de que esquive, pero como es de un solo uso, el momento es crucial. Con una sonrisa, la chica dice que está segura de que su amo usará la habilidad en el momento adecuado. El protagonista entonces está de acuerdo y dice con determinación que resolverán esto con el próximo ataque. El caballero entonces comienza a atacar con varios golpes de luz, y las advertencias de peligro aparecen por todas partes. El héroe le grita a su compañera que esquive unos ataques continuos, y la chica se prepara para evadir. Entonces le da la orden de que se detenga justo ahí, y la sirvienta obedece la orden de su amo al instante. El joven continúa gritándole que se deslice a la izquierda, y la chica esquiva otro golpe.
De repente, un ataque de luz se dirige hacia nuestro héroe, que no puede reaccionar a tiempo al golpe. El chico termina siendo rosado y grita de dolor mientras la sirvienta observa todo desde la distancia. Incluso herido, se levanta y le dice que no se preocupe por él y que se concentre solo en la batalla. Luego le grita a su compañera que salte a la izquierda, y la sirvienta esquiva otro ataque del jefe. Con eso, el chico finalmente activa la habilidad, y la marca en su mano brilla intensamente con poder. Con sus estadísticas mejoradas, la chica salta por los aires y le da una potente patada justo en la cabeza del enemigo. El golpe es tan fuerte que crea un gran cráter en el suelo y derrota al caballero de una vez por todas. Con el jefe de la mazmorra derrotado, la sirvienta observa el resultado de su ataque con una expresión seria. Tumbado en el suelo, el protagonista dice con una sonrisa de alivio que por fin lograron ganar. La sirvienta comenta que usar esa habilidad es muy agotador, mientras el chico permanece en el suelo. Luego se despide de su amo y desaparece en una luz rosa con una elegante reverencia. Con los ojos cerrados, la sirvienta se despide y se desvanece en un elegante resplandor rosado. El protagonista entonces le grita que espere, ya que ni siquiera puede levantarse del suelo. Intenta invocarla de nuevo, pero la marca en su mano no muestra ninguna reacción. De repente, una voz misteriosa resuena por el oscuro salón de la ahora vacía mazmorra. Era Lieber, quien dice que el chico por fin logró regresar a su mazmorra después de la misión. Con una mirada seria, el monstruo dice que es bueno ver que el joven ha regresado a salvo. El héroe pregunta dónde está el Viña y dice que necesita hablar con ella por haberlo dejado atrás. El villano entonces lo guía por un pasillo que lleva a un lugar brillante, hermoso y bien iluminado. Lieber dice que fue bueno que regresara o no habría podido verla de esa manera especial. El protagonista entonces ve a la sirvienta acostada en una cama de flores y queda completamente impactado. El enemigo explica que esta es su forma de guardar luto por aquellos que han partido de esa manera. Sorprendido, el chico pregunta si la sirvienta se ha ido y cuestiona por qué sucedió eso. El monstruo revela que su habilidad tiene un efecto poderoso a cambio de la destrucción de su cuerpo. La pantalla de la habilidad aparece de nuevo para explicar mejor su funcionamiento al chico. Con eso, el joven finalmente entiende que el límite de uso significaba que era un sacrificio de una sola vez. Con la cabeza gacha, el héroe se lamenta y se da cuenta de que la chica pagó con su propia vida la victoria. Entonces grita que él no ordenó eso, y que solo quería derrotar al enemigo de la mazmorra y nada más. Pero el villano le dice que se calle y que su sacrificio fue para salvar su mazmorra. Con lágrimas en los ojos, el protagonista entiende que para ellos, ese sacrificio valió la pena al final. El monstruo añade que ella simplemente hizo el mejor trabajo posible para ese propósito. Lieber dice que la responsabilidad es suya, ya que es el rey de la magia y el líder de ese lugar. Pero el protagonista se culpa a sí mismo y dice que el verdadero culpable de todo lo que pasó es él. Con lágrimas en los ojos, el chico piensa que debería haberlo pensado mejor y no solo seguir su sugerencia. Recuerda que no pudo luchar hasta el final, y que es su culpa por ser tan débil. Llorando, una vez más se culpa a sí mismo por ser débil y no poder protegerla hasta el final. Con eso, el monstruo le promete que lo hará más fuerte hasta que pueda invocarlo en la batalla. El joven entonces se levanta y pregunta si hay alguna habilidad de domador que pueda revivir a la sirvienta. El villano responde que no, ya que los domadores solo usan y consumen monstruos, no los reparan. Una lágrima corre por el rostro del héroe, que está completamente devastado por la terrible noticia. De repente, aparece una nueva sirvienta y le dice a Lieber que no está bien ser tan cruel. El nombre de la recién llegada es Mae, y dice que todos ya deberían haber llegado a una conclusión sobre el asunto, pero añade que el chico no fue incluido en la discusión, así que en realidad no fueron todos. El protagonista usa entonces su habilidad y se da cuenta de que ella es una de los ejecutivos del rey demonio. Su análisis revela que tiene magia sagrada y una habilidad de resurrección con ciertas condiciones. Con esto, nuestro héroe queda completamente impactado por el descubrimiento y lo que podría significar. La nueva sirvienta pregunta entonces con una sonrisa si quiere saber cómo revivir a su amiga fallecida. Con los ojos llenos de esperanza, el joven pregunta si su compañera realmente puede volver a la vida. Señala a Mei y grita que con su habilidad, el Viña finalmente puede ser resucitada. La chica le guiña un ojo y dice que como vio su habilidad, no hay necesidad de explicar cómo funciona. Pero el chico dice que solo puede ver el efecto de que hay condiciones para la resurrección. El monstruo dice que si la habilidad está recién despertada, eso es lo que puede ver y le pide a Mei que lo explique. Con eso, la chica se presenta formalmente, diciendo que es la sirvienta principal llamada Mei. Continúa diciendo que cuida de todos en la mazmorra, siendo el apoyo y la resurrección del grupo. El protagonista entonces repite la palabra apoyo y resurrección, completamente enfocado en eso. La sirvienta pregunta si el humano está ahí para eliminarlos como hicieron con el dragón de la imagen.
Ella revela que tiene un seguro para el peor de los casos, y que resucita a los que perecen para que la mazmorra no termine. Nuestro héroe se emociona, pero la chica le recuerda que él mismo vio que hay condiciones. Primero, explica que la habilidad usa una cantidad tremenda de maná, siendo muy ineficiente. La sirvienta da el ejemplo de que si tuviera que derribarlo y luego revivirlo, el costo sería enorme. Añade que para revivir a un humano, necesitaría suficiente maná para crear un piso de la mazmorra. Con esto, el chico reflexiona y se pregunta cuál sería el costo para traer de vuelta a la vida a Elviña. La sirvienta responde con una mirada seria que su mazmorra se volvería significativamente más pequeña. El protagonista piensa que si la mazmorra se encoge, sería mucho más fácil para otros conquistarla. La sirvienta confirma y dice que por eso uno de sus compañeros estaba en contra de la idea de usar su propio maná. Con esto, al chico se le ocurre una idea y pregunta si no pueden reunir el maná no utilizado con el tiempo. May explica que la segunda condición es que el maná de la persona debe estar en el lugar para que ocurra la resurrección. Añade que el maná de Elviña desaparecerá en 10 días, y por eso necesitan más energía de otro lugar. Con una sonrisa, la chica confirma que sí, y nuestro héroe sigue confundido sobre su plan para resolver la situación. La sirvienta revela entonces que estaba pensando en hacer que los propios humanos les ayudaran con esta tarea. Con una sonrisa, añade que los humanos tendrían que despejar una mazmorra mucho más grande para obtener el maná. El chico finalmente entiende que si roban maná de otras mazmorras, la resurrección se puede hacer sin problemas. Liber dice entonces que este es uno de los objetivos, pero las mazmorras que han despejado hasta ahora no son suficientes. Yuki se pregunta cuánto maná se necesita, y la sirvienta dice que no sabe nada sobre los rangos de los aventureros humanos. Revela que sugirió que conquistaran una gran mazmorra, pero todos los demás monstruos se enojaron con la idea. El villano dice que no puede exponer el plan que Elviña protegió con su vida a un peligro mortal una vez más. Con el puño cerrado, nuestro héroe se ofrece a emprender la peligrosa y difícil misión solo. El monstruo dice que esto es imprudente y que sin un plan, el chico terminaría como su antigua compañera de batalla. El joven está de acuerdo, pero dice que si esta es la única manera de salvarla, tiene que intentarlo aunque sea arriesgado. Con una mirada decidida, afirma que simplemente no puede elegir ningún otro camino a seguir ahora. El chico entonces se enfrenta al villano y le recuerda el contrato que ambos hicieron al principio de todo su viaje. Con una lágrima en el ojo, Liber accede, pero parece que tiene algo más que decirle al joven héroe. Una gota de sangre cae sobre la hierba, y el villano dice que en ese caso, hará lo necesario para ayudar. Con eso, el rey demonio invoca a uno de sus secuaces y le dice que entrene a nuestro protagonista. Yuki reconoce entonces al hombre del traje y recuerda que luchó contra Saki al principio de la aventura. La sirvienta lo llama viento y dice que con la fuerza actual del chico, muchos sacrificios serán inevitables. Con una mirada seria y preocupada, el monstruo Liber solo asiente con la cabeza y dice que entiende. Entonces le encomienda el joven a su secuaz durante los próximos 7 días, y el mayordomo acepta la orden de inmediato. Sin perder tiempo, el nuevo entrenador se da la vuelta y le dice a nuestro héroe que lo siga para el entrenamiento. El chico acepta y corre tras él mientras Liber y May observan a los dos alejarse. La sirvienta dice que está aliviada de que Viento sea fuerte, pero el rey demonio le dice que vaya con ellos. Entonces reflexiona que el mayordomo estaba completamente en contra de usar a un humano hasta el último segundo. Con esto, Liber teme que su secuaz se ceda y termine quitándole la vida al chico en el proceso. La sirvienta se sorprende por la orden inesperada de su amo, pero parece entender su preocupación. Mientras tanto, Viento y nuestro protagonista son teletransportados a otro lugar por un círculo mágico. El joven observa todo con una mirada concentrada y atenta, preparándose para lo que pueda suceder a continuación. Al llegar a un castillo, se asombra y se pregunta si esto está realmente dentro de una mazmorra. El mayordomo explica que esto es una fracción del poder de Liber y que cada ejecutivo tiene un piso para usar. Añade que el chico es el primer humano en ver sus pisos y que esto es un honor. El héroe piensa entonces que la resurrección debe ser un último recurso para requerir tantos pisos. Con eso, pregunta en qué consiste el entrenamiento y si Viento solo lo ayudará a subir de nivel. El entrenador explica que subir de nivel es el acto de tomar maná de los monstruos y mezclarlo en uno mismo. El protagonista entiende que los aventureros causan daño a la mazmorra solo por luchar y robar su maná. El mayordomo explica que el contrato con Liber le impide subir de nivel ya que ya comparte el maná de la mazmorra. El joven entiende por qué fue enviado a otras mazmorras y pregunta cómo Viento piensa entrenarlo entonces. De repente, una espada vuela en su dirección y el protagonista la atrapa en el aire, completamente sorprendido por la acción. Con la nueva arma en la mano, piensa que el entrenamiento consiste solo en mejorar su equipo de batalla.
Pero Viento dice que hay mucho que enseñar, ya que el chico no ha construido nada útil para sí mismo hasta ese momento. Añade que el joven no posee fuerza, conocimiento ni talento, y por lo tanto no tiene nada a su favor. Asustado, nuestro héroe grita y pregunta por qué el mayordomo está haciendo todo esto tan de repente. El entrenador explica que si quiere salvar a Elviña, necesita construir la fuerza y las habilidades que le faltan. Rodeado por un aura de poder, Viento dice que el chico necesita construir absolutamente todo para volverse fuerte. El protagonista se defiende de un golpe y piensa que no tendrá tiempo si se detiene a pensar porque el enemigo es demasiado rápido. El mayordomo dice entonces que si ni siquiera puede seguirle el ritmo, no puede confiarle su destino. Con eso, Yuki se da cuenta de que la intención de su oponente es luchar en serio sin contenerse. Viento anuncia entonces que él mismo juzgará para decidir si el chico es digno de continuar con el plan. Añade que su decisión será por el bien de la mazmorra y especialmente por el señor Liber. El joven entiende entonces que para el mayordomo no habría ninguna diferencia si él terminara pereciendo allí. El desafío está planteado, y ahora el héroe necesita sobrevivir durante 3 horas para dominar su nueva espada. Con eso, comienza el entrenamiento y los dos se enfrentan en una feroz y muy intensa batalla de espadas. Con una mirada decidida, el protagonista grita que volverá a la vida con la voluntad de perecer si es necesario. De repente, una pantalla de habilidad aparece en su ojo, que comienza a brillar con una poderosa luz dorada. Con eso, activa su ojo mágico de la verdad para analizar al enemigo mientras Viento prepara un ataque. La pantalla revela la habilidad del mayordomo, que se llama Espada de Flor Azulada, del atributo agua. El protagonista se da cuenta de que cualquier golpe es fatal y se pregunta si la diferencia de poder es demasiado grande. Con eso, entiende que si no puede defenderse, necesita moverse hacia donde no pueda ver el peligro. Viento avanza entonces y pregunta burlonamente si esa es la única habilidad que el chico puede usar. Sin dudarlo, el entrenador ataca con su espada púrpura y un poderoso golpe que va directo hacia el joven. El mayordomo lo patea y le dice que su juicio es lento y que solo piensa después de ser bloqueado. Añade que luchar de esa manera es lo mismo que pedir ser derrotado fácilmente. Nuestro héroe intenta defenderse de los rápidos ataques, pero el enemigo es mucho más fuerte y experimentado que él. Con la alerta de peligro en su ojo, el chico hace todo lo posible para no ser golpeado por los golpes. Aún así, no se rinde y se prepara para probar una nueva estrategia con el próximo ataque del mayordomo. Con eso, el protagonista avanza con su espada brillando en azul, listo para contraatacar con todo. Pero el entrenador bloquea fácilmente el golpe y dice que forzar la ofensiva no cambiará el resultado. En un abrir y cerrar de ojos, el mayordomo usa un ataque rápido que lanza al joven lejos sin posibilidad de defensa. Tumbado en el suelo, el protagonista escupe sangre y se da cuenta de cuán grande es la diferencia de poder entre ellos. El entrenador lo observa con una mirada seria y parece estar analizando el progreso del chico en la batalla. Aunque herido, el héroe se levanta, y Viento dice que sus movimientos han mejorado un poco desde el principio. El chico revela entonces que vio los movimientos de la espada y la forma más eficiente de defenderse de los golpes. Grita que su ojo puede entender cómo se mueve un monstruo y no solo ver las estadísticas del enemigo. El mayordomo parece sorprendido y dice que parece que el joven no está solo observando la batalla. Aún así, afirma con una mirada seria que todavía no es suficiente para derrotarlo. Viento dice que sus físicos son diferentes, y por lo tanto el chico no tiene ninguna oportunidad contra sus ataques. Continúa diciendo que ni siquiera la fuerza de sus brazos con la espada se compara con la del joven. El protagonista se sorprende al darse cuenta de que el mayordomo se contuvo todo el tiempo en la batalla. Con eso, el entrenador lo lanza hacia atrás y dice que su experiencia en batalla también es incomparable. El joven siente que su cuerpo está al límite, y las señales de peligro en su visión solo aumentan con cada segundo. Pero se da cuenta de que lo peor es que el mayordomo no usó magia y ganó solo con su impresionante manejo de la espada. Aún así, el chico no se rinde y carga hacia adelante con todo lo que tiene, gritando que aún puede alcanzarlo de alguna manera. El entrenador está impresionado por su espíritu y se pregunta si es coraje o simplemente imprudencia. Con una mirada seria, decide poner a prueba la determinación del chico con un nuevo ataque mucho más poderoso. De repente, el mayordomo activa una de sus habilidades, y una aura oscura y roja lo rodea por completo. La visión del héroe se llena de alertas de peligro, y ya no puede ver nada con claridad. Entiende que si no identifica el ataque, perecerá, y que no necesita la información de peligro. Lo que necesita ahora es información sobre la técnica, y para eso, debe cambiar el enfoque de su visión. Con eso, el protagonista se concentra para obtener la información que salvará su vida del golpe. Entonces ignora las alertas, y la pantalla revela la descripción de la habilidad, que explica cómo funciona.
La técnica de la espada de flor azulada convierte la sangre en cuchillas y ataca repetidamente al objetivo. Aunque herido, el joven ahora entiende cómo funciona la habilidad y se prepara para el impacto del golpe. Con eso, una gran explosión de energía roja consume todo a su alrededor con un poder abrumador. El mayordomo observa entonces el resultado del ataque con una expresión de sorpresa y curiosidad en su rostro. Tumbado entre los escombros, el protagonista está gravemente herido pero parece haber sobrevivido al golpe de alguna manera. El protagonista se despierta de repente en una cama blanda y está confundido, sin entender lo que pasó. Sentado en un sillón, Viento lo observa y le pregunta si el chico finalmente ha despertado de su sueño. El mayordomo se levanta y, con una mirada seria, le dice a nuestro héroe que lo siga a otro lugar. El joven recuerda el ataque y piensa que seguramente logró robar la habilidad en el último momento. Entonces se da cuenta de que no tiene heridas, y Viento revela que Mei lo curó antes de que se desmayara. El entrenador comenta que aunque fue una imitación burda, la acción del chico fue audaz. Añade que intentar robar su técnica en el último segundo fue algo impresionante de ver. Con eso, el mayordomo admite que ahora está un poco más interesado en ver hasta dónde puede llegar el chico. Entonces advierte que a partir de ahora, comenzará el entrenamiento serio, dejando al joven confundido. Sin dar más explicaciones, el entrenador abre una gran puerta, revelando lo que hay al otro lado. El lugar está lleno de monstruos, y Viento dice que para empezar, nuestro héroe se enfrentará a todos ellos. El protagonista está completamente impactado y empieza a sudar frío por la cantidad de enemigos a los que enfrentarse. El mayordomo dice que el número es alto pero le pide al chico que se encargue de ellos y muestre su poder. Con una sonrisa, el joven empuña su espada y piensa que nunca imaginó que se acostumbraría a esto. Con su ojo brillando, se prepara para la batalla, diciendo que ya se ha acostumbrado a una muerte esperada. Días después, vemos al héroe con un traje, y se pregunta por qué demonios está en esta situación. Resulta que está sirviéndote a un goblin y a un monstruo murciélago con cara de aburrimiento. Viento explica que un espadachín de primera clase no desperdicia movimientos en sus acciones diarias. Dice que el trabajo de un mayordomo no permite ni un momento de distracción ni el temblor de un dedo. El entrenador añade que el joven necesita aprender a usar todo su cuerpo y también su ojo. El chico pregunta si se trata de su habilidad, y Viento explica que las habilidades crecen con el uso. El mayordomo señala a varios monstruos y le dice al joven que lea lo que cada uno de ellos desea allí. Con una sonrisa decidida, el héroe dice que primero observará sus movimientos para aprender. Entonces Viento demuestra cómo servir el té perfectamente sin derramar una sola gota. Se concentra plenamente en la tarea, mostrando una postura impecable y elegante. Con aire profesional, el mayordomo muestra el resultado de sus movimientos precisos y eficientes. El protagonista intenta imitarlo y equilibra una pila de platos con una sonrisa de confianza. Pero de repente, los platos se caen y se hacen 1000 pedazos, dejando al chico completamente impactado. Mientras limpia el desorden, piensa que incluso observando, es difícil hacerlo con su propio cuerpo. Con esto, entiende que solo imitar no funciona y que necesita adaptar todo a su propio estilo. Al segundo día, uno de los monstruos pregunta si él es el tipo que le agradó al nuevo señor Viento. La criatura roja se acerca entonces a nuestro héroe con una mirada curiosa e interesada. Con una sonrisa, dice que eso significa que el chico debe ser muy fuerte para haber llamado su atención. El joven responde que está en proceso de volverse más fuerte, pero el monstruo lo interrumpe de repente. Sin previo aviso, la criatura le da un puñetazo potente y grita que entonces lo entrenará él mismo. Tumbado en el suelo, el héroe piensa que compensará su falta de resistencia usando su habilidad. Con su ojo brillando intensamente, se prepara para esquivar los ataques de un monstruo rojo. El protagonista observa los movimientos de Viento y del otro monstruo para analizar la situación. Con eso, se prepara para probar su nueva estrategia de combate contra el adversario. Después del entrenamiento, el chico parece haber evolucionado y ahora enfrenta sus desafíos con más confianza. En el cuarto día de entrenamiento, nuestro héroe se enfrenta a un monstruo lagarto púrpura que parece tener frío. Su habilidad revela que la criatura tiene el efecto de estado de congelación y necesita lidiar con ello. Con eso, lo cubre con su camisa, pensando que necesita analizar, predecir y moverse para lidiar con todos. Con una sonrisa, el joven le pregunta si el monstruo quiere que le traiga algo caliente para beber. La criatura está feliz, y el protagonista se da cuenta de que los monstruos son diversos y diferentes de los humanos. Mientras le sirve té a la criatura, comienza a entender mejor el propósito de ese entrenamiento. Viento observa desde lejos, y el chico finalmente entiende por qué eligió ese tipo de entrenamiento. Al llegar el sexto día, un lindo murciélago aparece volando, y su habilidad dice que tiene hambre. Con un plato de comida,
dice que todo lo que necesita hacer es predecir los movimientos y actuar en consecuencia. Pero de repente, la criatura lo ataca y le muerde el cuello con fuerza, dejando al chico sorprendido. La habilidad del monstruo es vampirismo, y el joven cae al suelo, completamente agotado tras el ataque. En el séptimo día, el protagonista ya parece un maestro y sirve el té con una habilidad impresionante. La taza se sirve perfectamente, sin temblar ni derramar una sola gota, mostrando su evolución. Con una sonrisa de confianza y el puño cerrado, el héroe le pregunta a su maestro qué le pareció. Viento prueba el té y dice que las palabras de sabor fueron malas, pero que su postura fue aprobada. Durante esos 7 días, el ciclo fue de batalla a té, una fiesta y de vuelta a la batalla. Con una mirada cansada, el chico siente que de alguna manera logró llegar justo a tiempo en el último momento. El joven mira al techo y piensa que finalmente lo logró, pero su alegría dura poco. De repente, Viento dice que no y que el verdadero final de ese entrenamiento comienza ahora mismo. Con una aura roja, activa su habilidad, hermosa espada de la flor de sangre, listo para la prueba final. El protagonista se prepara para la batalla y reconoce la habilidad que su maestro está a punto de usar. Viento dice que el chico ahora usa su Jae al instante y que ya ha imitado la técnica antes sin darse cuenta. Con una mirada seria, el mayordomo le dice que no se limite a imitar la habilidad, sino que la haga verdaderamente suya. El entrenador le advierte que si no lo consigue, acabará dejando esta vida. Pero el joven héroe dice que no hay necesidad de advertirle, ya que sabe que se lo merece si acaba fallando. Con su ojo brillando intensamente, centra toda su atención en analizar a su oponente. Aparece la descripción de la habilidad, y el chico dice que ahora puede verla con mucho más detalle que antes. Con la espada en la mano, se prepara para la batalla final contra su maestro con una mirada concentrada. Entonces comprende cómo usar su cuerpo y se corta la mano para usar su sangre en la nueva técnica. Con eso, el protagonista finalmente activa su propia versión de la hermosa espada de la flor de sangre. Los dos chocan en una colisión de espadas y sangre con un poder abrumador e intenso. En un movimiento rápido y preciso, el joven logra superar a su maestro y lo desarma con su espada. Pero de repente, el mayordomo lo patea y nuestro héroe se sorprende, sin entender lo que pasó. Tirado en el suelo, Viento se lamenta y dice que fue una lástima porque estaba a solo un paso de ganar. Un charco de sangre se forma en el suelo, y el chico piensa que aún no ha logrado salvar a su amiga. Con las manos ensangrentadas, le grita a su maestro que no decida sus límites por sí mismo. Sin dudarlo, el joven sumerge la mano en el charco de sangre para intentar la técnica una vez más. Con eso, aparece una nueva pantalla de habilidad y él activa su habilidad una vez más con más poder. Viento se sorprende al ver que el chico ha remodelado la técnica y la ha convertido en su propio estilo único. Con una mirada decidida, grita si el mayordomo realmente pensó que se rendiría solo porque falló. El protagonista grita que esto es una cantidad de batalla y ataca a Viento con todo lo que tiene ahora. Con un gran destello de luz, el chico lanza su ataque más poderoso contra el adversario. Entonces grita y pregunta qué le pareció al mayordomo su nueva y poderosa habilidad de batalla. Pero Viento detiene la espada con la mano y elogia al chico, llamándolo espléndido y por su nombre, Yuki. Aunque agotado, nuestro héroe pregunta con una mirada seria qué le pareció al entrenador su ataque. El maestro dice que no puede usar esa técnica sucesivamente, y el joven parece estar de acuerdo con él. Con el cuerpo temblando, el protagonista admite que ya está en su límite y no puede luchar más. En ese momento, el chico comienza a caer, pero Viento lo atrapa antes de que toque el suelo, completamente agotado. El mayordomo dice que todavía hay mucho que enseñar mientras lo carga, pero un teléfono celular vibra en el suelo del salón. El mensaje en la pantalla es de Saki y dice que encontró la exploración de mazmorra que él pidió. En otro lugar, la chica mira unos papeles y se pregunta si su amigo estará bien solo. Parece estar en una oficina y sigue preocupada a pesar de que es una operación conjunta. El documento que sostiene revela que la misión consiste en explorar una mazmorra de rango B. La mazmorra de rango B tiene un jefe aún desconocido, y una extraña cruz azul brilla en el lugar. De vuelta en el salón, Yuki le dice a Liber que mañana conquistará una mazmorra de rango B. Con una sonrisa, el rey demonio comenta que parece que el chico finalmente ha adquirido algo de fuerza. El mayordomo dice que sus modales son ingenuos, pero que ahora sabe usar un poco la espada. El rey demonio pregunta entonces si un rango E como nuestro héroe puede realmente entrar en una mazmorra de rango B. El joven explica que no es una conquista y que va como apoyo de investigación, igual que un porteador. Viento entiende que la intención del chico es conquistar la mazmorra cuando encuentre una oportunidad. El rey demonio le pregunta entonces con cuál de los monstruos pretende hacer un nuevo contrato. Con una sonrisa misteriosa, el protagonista piensa un poco antes de dar su respuesta final. El mayordomo, Viento,
lo mira con una expresión seria y ligeramente sorprendida por la elección del chico. La sirvienta, Mei, también está sorprendida por la decisión del joven y no puede ocultar su asombro. Con los ojos muy abiertos, Liber pregunta si nuestro héroe realmente habla en serio. Al día siguiente, en el gremio de aventureros, Saki aparece y saluda a Yuki con una gran sonrisa. La chica de pelo azul parece muy feliz de volver a verlo y lo llama por su nombre con gran entusiasmo. Sorprendido, él le pregunta cómo supo que empezó a usar una espada, y ella solo le sonríe. El chico se disculpa por el favor, pero ella dice que no pasa nada, ya que recibe muchas peticiones como esa. Con un guiño, añade que en realidad ayuda a tener a alguien conocido cerca. En ese momento, otro aventurero se acerca y llama a la señorita Saki, en un tono muy animado. Un grupo de 3 hombres les dice que se den prisa, y el líder pregunta quién es nuestro héroe. Yuki se pregunta si son miembros del grupo, pero la chica rápidamente dice que no lo son de ninguna manera. Ella explica que son voluntarios que aceptaron una solicitud del gremio y no fueron invitados por ella. Saki continúa diciendo que quieren subir de rango haciendo misiones de bajo riesgo con un rango S. El líder del grupo señala al chico y pregunta si es un rango A por estar con ella. La chica dice que Yuki es de rango E, y él lo confirma, preguntando si eso es algún tipo de problema. El aventurero se ríe y grita que nuestro protagonista es más débil que todos ellos. El grupo protesta, diciendo que un rango E será una carga y que debería llevarse a los 3 de rango B con ella. Pero ella los ignora y le comenta al joven que ya ha conquistado 2 mazmorras solo. ¿Verdad? Nuestro héroe piensa que, técnicamente, no conquistó las mazmorras solo, ya que tuvo ayuda de los monstruos. Los otros aventureros se burlan de él, diciendo que nadie de un rango bajo hace conquistas de mazmorras así. Su líder se queja de que quería aprovechar la fama de Saki para convertirse rápidamente en un aventurero de rango A. Con eso, dice que tener un conquistador en solitario allí hará más difícil que sea bien evaluado por el gremio. Saki lo interrumpe y le dice que le ha repetido varias veces que esto es solo una misión de investigación. Con una sonrisa, se dispone a explicar el objetivo de la investigación, que es la propia mazmorra. El grupo avanza entonces hacia la cueva sellada de los deseos, una mazmorra estimada de rango B. Explica que el rango de una mazmorra casi siempre se decide por el nivel de amenaza de su jefe principal. El protagonista pregunta entonces cómo pueden saber el nivel de amenaza del jefe de esa mazmorra. La respuesta se revela en un mapa antiguo, y se trata de la complejidad de la estructura de toda la mazmorra. La primera regla es que cuanto más fuerte es el jefe, más complejo y amplio es el primer piso del lugar. Añade que cuantos más pisos y trampas tenga el jefe, más difícil será toda la misión. Según los datos, esta es una mazmorra pequeña con caminos estrechos y 2 pisos, por eso es de rango B. Pero revela que el problema es que, sin importar qué piso registren, no encuentran al jefe. El jefe es tan escurridizo que la solicitud de investigación acabó llegando a ella, aunque no sea su área de especialización. De repente, un monstruo gigante con forma de gusano emerge del suelo, atacando al grupo por sorpresa. El líder de los voluntarios grita que la presa es suya y le dice a nadie que toque al monstruo que va a cazar. Con su hacha, ataca a la criatura con un golpe poderoso que la corta en varios pedazos. El aventurero, Gato, se jacta ante Saki, diciendo que derrotó al monstruo espléndidamente. Saki se molesta porque eliminar monstruos no es parte de la solicitud, y Yuki piensa que ser un rango S es difícil. Gato se acerca a nuestro héroe y lo llama rango E con un tono burlón y superior. Le dice al chico que no haga nada, porque mientras ellos estén allí, la señorita Saki está completamente a salvo. Pero de repente, el rostro del aventurero se contorsiona en una expresión de pánico y miedo sin entender nada. Un golem de piedra gigante emerge detrás de él y lo mira fijamente con sus ojos amarillos intensamente brillantes. La criatura de piedra se multiplica, y ahora un ejército de golems amenaza a todo el grupo de héroes. Al ver los peligros, Saki y nuestro protagonista se preparan para luchar contra los monstruos con expresiones serias. La chica carga hacia adelante con su espada y activa una de sus habilidades para atacar a los enemigos de piedra. Con una mirada concentrada, utiliza su técnica de corte luminoso una vez más con toda su fuerza y poder. Gato se sorprende por la velocidad de la chica y admite que ni siquiera pudo ver bien su ataque. Saki dice entonces que no los necesita como poder de combate y solo los necesita para investigar la zona. Nuestro héroe se disculpa y dice que pretendía cortar al monstruo para no estorbarla durante la pelea. Resulta que el chico cortó al golem en pedazos con un solo golpe, preciso y muy poderoso. Sorprendida, la chica le pregunta si sincronizó su ataque con el momento exacto del golpe de ella. El joven asiente y dice que sí, porque la batalla parecía demasiado difícil para que ella luchara sola. Saki está impresionada, pensando en cómo logró seguirle el ritmo a sus movimientos contra un enemigo.
Con el rostro sonrojado, se da cuenta de que el impacto fue ligero porque él la ayudó y que es más fuerte de lo que esperaba. Con una sonrisa, lo elogia y le dice que no estuvo nada mal en esa batalla contra los monstruos. Yuki mira la pared y comenta que las mazmorras son absurdas por hacer que los monstruos salgan de la nada. La aventurera les dice a los demás que se centren en la investigación y le dejen la lucha a ella a partir de ahora. Gato se molesta y piensa que necesita encontrar la sala del jefe para hacer una contribución y subir de rango. Incluso después de 10 horas de exploración y lucha contra los monstruos de piedra de la mazmorra, el grupo de aventureros liderado por Saki continúa buscando cualquier pista importante, pero no encuentran rastro de la sala del jefe, dejando a todos completamente frustrados. La chica de pelo azul camina pensativa, tratando de encontrar una solución al misterio. Dice que no hay ningún lugar que parezca llevar al siguiente piso de esa extraña mazmorra. De repente, nuestro protagonista toca una pared y pregunta qué hay al otro lado. Gato lo llama Rango y se ríe, diciendo que, como era de esperar, no sabe nada de mazmorras. Explica que una mazmorra es una dimensión alternativa hecha de maná y que no es una cueva real. Pateando la pared, continúa diciendo que aunque parezca una cueva, las cosas son diferentes. El aventurero le advierte que si cava en la pared, solo chocará con una capa de maná y se lastimará. Con su ojo brillando, el joven dice que para él, las cosas no parecen ser como las está describiendo. Gato está confundido y no entiende, preguntando qué quiere decir el chico con esa afirmación. Con su habilidad activada, revela que la pared y la cueva están hechas del mismo material que los golems. El análisis muestra que la raza es un golem de arcilla y su atributo es tierra, lo que sorprende a todos allí. Saki lo entiende todo y les dice a todos que se alejen mientras activa su habilidad de corte luminoso. Con un golpe poderoso, destruye la pared en 1000 pedazos, revelando un pasaje secreto. Sorprendida por el descubrimiento, la chica grita a todos que entren en el agujero que acaba de abrir. El grupo avanza por el nuevo y polvoriento pasaje, lleno de escombros de roca por todas partes. Con una mirada seria, el protagonista observa lo que hay al otro lado con gran atención y curiosidad. Todos se sorprenden al ver un golem gigante hecho de otros golems como si fuera un solo ser. Gato pregunta con miedo qué es esa cosa y no puede creer el tamaño del monstruo. Saki revela que no estuvieron dentro de una mazmorra todo el tiempo como pensaban. De hecho, estaban dentro de un golem gigante que pretendía ser una mazmorra. El aventurero grita y pregunta por qué un monstruo de tierra les haría algo así. Con una mirada seria, la chica responde que la razón era engañar la evaluación de rango del gremio. Nuestro protagonista entiende que este es el verdadero primer piso y que el rango es mucho más alto. El lugar tiene una escala súper grande que da la ilusión de estar afuera por lo vasto que es. Con esto, Saki afirma que la mazmorra es sin duda de rango A y está cerca de convertirse en un rango S. El joven y la chica se miran, preocupados por el nivel de peligro que enfrentan allí. Con un comunicador en la mano, anuncia que primero compartirá la información con el gremio. El mensaje revela que esta es una mazmorra de rango A súper grande, no una de rango B. El primer piso desierto solo contiene golems disfrazados de mazmorra para engañar a los aventureros. Saki mira al horizonte y divisa un castillo flotando en el aire, dejando a todos sorprendidos por la vista. Gato pregunta si el golem gigante se moverá más, y ella dice que se apagó para conservar maná. El aventurero pregunta cuál era el deber del monstruo, y la chica responde que era evitar una conquista. Con una mirada seria, comenta que los monstruos son lo suficientemente inteligentes como para pensar con tanta antelación. Gato dice que los monstruos son solo animales salvajes, pero ella explica que las mazmorras son líneas de frente. Yuki recuerda a los monstruos de la mazmorra de Liber y piensa que tienen inteligencia y estrategia. Con una mirada pensativa, añade que algunos de ellos incluso tienen sentimientos. La chica de pelo azul asiente y dice que sí, porque los monstruos no son solo animales salvajes. Saki dice que es una bendición porque encontraron el peligro antes de que se convirtiera en rango S y ahora pueden atacar al jefe. Con eso, se enfrenta al golem y declara que la investigación ha terminado y comienza la conquista de la mazmorra. La chica señala la salida y les dice a los otros aventureros que regresen e informen de todo al gremio. Pero nuestro héroe dice que no puede volver ahora y que se quedará a luchar junto a su amiga. La aventurera se vuelve hacia el chico y le pregunta si realmente va a ir con ella a la batalla. Con ojos concentrados, el protagonista la enfrenta, y su imagen se refleja en sus pupilas verdes. Con una sonrisa, le pregunta si está seguro y le dice que necesita a alguien que lleve la información. Luego señala el pecho del joven y afirma que, de todos los presentes, él es la mejor opción para la misión. De repente, la chica lo agarra por el cuello de la camisa, dejando al chico completamente sorprendido por su acción. Con una mirada seria, dice que esta vez los dos volverán a casa juntos, pase lo que pase. El joven está de acuerdo con su compañera y responde que sí,
que por supuesto volverán juntos esta vez. Con eso, recuerda el orfanato y a Elviña y jura que no dejará que nadie más se vaya nunca más. La chica lo levanta con una sonrisa y les dice que se vayan mientras resuena la palabra habilidad. Con eso, usa su habilidad de fórmula luminosa para volar a gran velocidad, llevando a Yuki con ella. Dejado atrás, el otro aventurero es cegado por la luz y se queja de que no puede ver nada. Con una mirada irritada, dice que no se irá a casa así y se niega a renunciar a la misión. De repente, un trozo del golem con un núcleo brillante cae al suelo justo delante del hombre. Con eso, Gato usa el objeto para crear un atajo y grita que tomarán el camino más corto. Mientras tanto, Saki y nuestro héroe llegan a una sala del trono y una voz los interroga sorprendida. Ocurre una explosión de maná, y Yuki se pregunta si esta es la parte más profunda de la mazmorra. Aparece una criatura de cristal rosa, y nuestro héroe pregunta si ella es la jefa de esta mazmorra. Se presenta como Karat, la golem joya, y dice que se convertirá en la señora de los demonios más hermosa. El joven entiende que ella estaba acumulando maná en secreto, y la villana lo confirma. Con una sonrisa, la enemiga dice que, poco a poco, ha estado puliendo su propia belleza allí. De repente, la jefa de la mazmorra activa su habilidad llamada Corte Crítico de Karat. Con eso, carga para atacar y grita que el protagonista quede encantado por su poder de batalla. Pero el chico no se inmuta y activa su propia habilidad, que se llama Ojo del Demonio. La villana se sorprende porque con su técnica puede crear varios clones y atacar a la vez. El joven se da cuenta de que el golpe es muy rápido y sería fatal si lo alcanzara de frente en ese momento, pero recuerda su entrenamiento con viento y dice que no da miedo mientras bloquea el ataque. Molesta, la enemiga grita que es inútil porque su cuerpo es mucho más duro que los golems que enfrentó. Nuestro héroe está de acuerdo con su afirmación mientras sujeta firmemente su espada con ambas manos. Con eso, dice que todo lo que necesita hacer es crear una apertura para que su compañera pueda atacar. Con la jefa distraída, Saki aprovecha la oportunidad y usa su habilidad de corte luminoso una vez más. El golpe acierta, y la villana se sorprende al ver que la chica logró rasguñar su brazo. La aventurera dice que su cuerpo es duro, pero que ciertamente no es completamente irrompible. El protagonista observa la escena y piensa que, al igual que el golem, las habilidades de rango S son realmente absurdas. La jefa de la mazmorra se queja de que el golpe dolió, pero parece estar disfrutando del dolor que sintió. Saki se da cuenta de que la enemiga no ha perdido la compostura, y que seguramente hay algo más detrás. Con eso, el joven le advierte que no baje la guardia y le pregunta a su compañera qué sigue. La chica dice que rematará al jefe del combo, y el protagonista está de acuerdo con el plan, pero la villana dice con una sonrisa que ya ha visto su debilidad y se prepara para contraatacar. Con eso, activa su habilidad Creación Colosal de Karat y grita que ha encontrado un punto débil. Nuestro héroe se da cuenta de que usó mucho maná, pero Saki está confundida porque no pasó nada en la sala. De repente, la aventurera se da cuenta de lo que está sucediendo y grita que no puede ser, de ninguna manera. El golem gigante se regenera afuera, y Gato grita que el camino hacia la puerta ha sido bloqueado. La jefa advierte que si no salvan a los otros aventureros, todos allí acabarán pereciendo. Saki entiende que está tomando materiales de otros golems y dice que su situación es muy mala. Piensa que no lo lograrán si pierden tiempo y que quitarle los ojos de encima al enemigo podría ser el fin. El protagonista llama a su compañera y, con una mirada seria, le dice que vaya a salvar a los demás ahora. El chico añade que no pueden dejar a la criatura sin supervisión bajo ninguna circunstancia. Con la espada en la mano, el joven dice con una mirada decidida que la detendrá él solo. Con una sonrisa, la aventurera está de acuerdo y dice que dejará la tarea de luchar en sus manos. Luego corre y le grita a su compañero que harán una fiesta cuando regresen de la misión. La villana se burla de él y le pregunta si el que ni siquiera pudo rasguñarla se quedará atrás como sacrificio. Pero el protagonista la corrige y dice que está equivocada, porque eso en realidad se llama confianza. Luego recuerda a Liber y a Viento y dice que su amiga también confió en él para esa misión. El joven afirma que sus posiciones son diferentes, pero que como creen en él, él está allí. Con eso, un aura de fuego lo rodea, y dice que por eso necesita responder a esa confianza. La jefa de la mazmorra se sorprende y pregunta cómo tiene el poder de un monstruo así. Con eso, el chico declara que de ahora en adelante, luchará como un verdadero domador de monstruos. Empuñando su espada, advierte que la técnica pertenece a un monstruo mucho más fuerte que la villana. Golpeada de lleno, la enemiga grita y se pregunta cómo el joven logró cortarla. Con su ojo brillando, dice que vio a través de su técnica y usó sus movimientos sin desperdicio. Molesta, la jefa de la mazmorra grita que reechará su técnica y activa la habilidad, Corte Curativo de Karat. Luego dice que no podrá parar esta forma y que lo enredará y ensartará hasta el final.
El protagonista entonces la desafía y dice que una cuchilla como esa nunca podrá alcanzarlo. La villana se burla de él, diciendo que está lleno de aberturas, y con una sonrisa, grita que finalmente lo tiene. El chico la ataca, pero la enemiga lo golpea, y él dice que dejó que le atrapara el brazo a propósito. Sorprendida por la acción del joven, la jefa de la mazmorra expresa su asombro, sin entender su plan. Luego grita que usará su propia dureza y la ataca con un golpe potente y directo a su cuerpo. La villana se da cuenta de que el héroe la ha estado usando desde el principio para atacar y se hace pedazos. Con la marca en su mano, el protagonista le muestra el poder de un verdadero domador de monstruos. La enemiga entonces grita que no lo perdonará por dañar tanto su preciosa coraza de cristal. Pero el joven dice con una mirada seria que, naturalmente, la batalla no terminará solo con eso. Con eso, dice que le mostrará su verdadera habilidad y activa la clase de cambio de maldición de Karat. La jefa de la mazmorra entonces usa compresión, pulido y decoración para crear algo nuevo y poderoso. Ella dice que no lo convertirá en parte de su colección como hizo con otros aventureros antes. Con una mirada de odio, la villana grita que lo triturará hasta que se convierta en solo un grano de arena en el desierto. Con eso, se transforma y se declara la golem más dura y hermosa, la gran maestra de la mazmorra, Karat. Con un grito de guerra, nuestro héroe carga con todo para atacar la nueva forma de la jefa de la mazmorra. La villana entonces piensa que, como imaginaba, él no puede usar ese cristal masivo correctamente. Con una sonrisa, el chico se burla de ella y le pregunta si a ella y al golem no les falta un poco de talento. Pero la enemiga se ríe y dice que las joyas son más valiosas cuanto más grandes son, y ataca al joven. El protagonista esquiva el golpe y dice que no, y que en realidad lo que es realmente importante es otra cosa. Con su espada en la mano, afirma que lo importante es que tan bellamente puedes cortar la joya. Con eso, activa la habilidad de viento, hermosa cuchilla de la explosión de sangre, con una mirada concentrada. La sangre salpica su rostro mientras prepara el poderoso ataque que aprendió en su entrenamiento. La jefa de la mazmorra está sorprendida y se pregunta por qué un humano tiene la misma habilidad que un monstruo. El joven responde con los ojos cerrados que este es en realidad su propio estilo de lucha. Con eso, una lluvia de cuchillas de sangre se dirige hacia la enemiga con un poder abrumador. La villana refleja el ataque en su ojo y se da cuenta de que logró esquivar por poco todas las cuchillas. Nuestro héroe parece agotado y dice que de alguna manera logró usar la técnica en una batalla real. Pero, mira su mano y dice que la sangre todavía es demasiado pesada para que la use perfectamente. El chico entonces se da la vuelta para irse mientras la enemiga derrotada se desmorona en pedazos en el suelo. Pero ella se regenera y dice que usó casi todo su cuerpo y que la habilidad de él es demasiado poderosa. De repente, la villana aparece detrás de él y dice que parece que el precio por esa habilidad fue bastante alto. El joven entonces bloquea el golpe y dice que ya le había advertido que veía a través de todos sus movimientos. Con eso, la ataca, pero la enemiga dice que parece que nuestro protagonista también está en su límite. En un último esfuerzo, el chico usa su sangre para crear una explosión que destruye a la villana para siempre. El chico revela entonces que su estilo de lucha es su propia versión de la hermosa cuchilla de la flor de sangre. La villana está sorprendida y pregunta qué puede hacer con su cuerpo en un estado tan herido y cansado. Una mancha de sangre se extiende por la camisa del joven, que parece estar en su límite absoluto. Pero el protagonista dice que solo no puede hacer nada y activa la marca en su mano para invocar algo. Con eso, aparece una sombra y de ella emerge un pequeño y lindo murciélago, para sorpresa de todos. De repente, la pequeña criatura escupe toda la sangre que bebió para ayudar a su amo en la batalla. En un flashback, Viento y Vint observan al chico preparándose para luchar con la ayuda del murciélago. La sirvienta, Mei, sostiene a la criatura y explica que puede chupar sangre y usarla como sustituto de una comida. Resulta que la habilidad requiere mucha sangre, y si deja que el murciélago chupe de antemano, las posibilidades aumentan. Pero el chico solo puede hacer un contrato con un monstruo, y su estado cercano a la muerte lo pone en una crisis. Con una mirada seria, el joven dice que por eso necesita asestar el segundo golpe y usa su propia sangre. Vin entonces le advierte, diciendo que en ese momento, seguramente estará cerca de morir para siempre. El protagonista dice que, en otras palabras, está induciendo el descuido del oponente con su debilidad. Vint entonces lo elogia, diciendo que se ha acercado al reino del vampiro más fuerte que jamás haya existido. El joven recuerda que el murciélago lo desangró durante el entrenamiento y dice que lo hará trabajar un poco. Con eso, la villana se da cuenta de que desde el principio, nuestro héroe apuntaba a un segundo ataque poderoso. El chico dice que le devolverá la presentación, y su espada brilla con un poder increíble y renovado. Luego declara que él es el domador de monstruos Yuki, un aventurero que lucha usando todo lo que tiene.
La enemiga grita la palabra monstruo mientras es cortada por la mitad sin oportunidad de defenderse del golpe. Con una mirada decidida, el protagonista dice que usa a enemigos y aliados para ganar sus batallas. Con la batalla finalmente terminada, la villana explota en una luz intensa y varios fragmentos de cristal vuelan. Con el murciélago en su hombro, el chico dice que es humano pero terminó haciendo un contrato con un señor demonio. Un aura púrpura lo rodea, y dice que esa es la magia de la mazmorra y que siente que sus ojos arden con el poder. Con la marca brillando en su mano, afirma que esta cantidad de maná debería ser más que suficiente. El joven entonces absorbe toda la energía púrpura con su mano para enviarla a la mazmorra de Liber. Agotado, comienza a caer y llama a Liber, diciendo que ahora cuenta con su ayuda para todo. De repente, Saki aparece y lo atrapa en sus brazos, gritando su nombre y disculpándose por la demora. La chica está sorprendida y pregunta si derrotó al jefe solo, y el chico solo se disculpa. Apoyado en ella, dice que no puede mantenerse en pie por la anemia y le pide que lo ayude a salir. Días después, una multitud de reporteros con cámaras se reúne para una importante conferencia de prensa. Un hombre de traje en el podio agradece a todos por venir y se prepara para dar la gran noticia. Luego revela que ocurrió una situación especial con respecto a la mazmorra de rango A que fue investigada. Con eso, anuncia que después de explicar los detalles, la persona involucrada informará todo directamente. Los fotógrafos gritan que tomen la foto porque esto seguramente será el titular del periódico de mañana. El hombre entonces llama al escenario a la persona que más contribuyó a despejar esa peligrosa mazmorra. Dos reporteros comentan que la parte de la mazmorra falsa ya es una gran noticia, y qué aventurero tan increíble. Saki entonces sube al escenario y es anunciada como la gran aventurera de rango S que resolvió el misterio. La multitud grita que eso se esperaba de la inocente rey y el destello blanco, ella logró la hazaña. Un reportero pregunta si aparecieron monstruos inteligentes, a pesar de que fue anunciada como de rango A. La aventurera pide silencio y dice que primero dará un resumen de toda la conquista de la mazmorra. La chica se queja de que Yuki siempre les pasa las cosas a otros para que las hagan en su lugar. En un flashback, el chico dice que tiene algo importante que hacer y le pide que se encargue de todo. La aventurera le grita que al menos termine de curarse, pero el joven ya se ha ido y ella se queda sola. Con una mirada seria, se pregunta qué podría ser tan importante para que él se fuera corriendo así. El protagonista llega a la mazmorra de Liber y le pregunta a Viento cómo va la resurrección de la sirvienta. Mei entonces dice que están terminando la última parte del ritual y una aura púrpura la rodea con poder. El mayordomo le advierte al chico que deje de mirar, ya que la gran cantidad de magia le quemará los ojos. Aún así, el joven dice que puede sentir el inmenso poder incluso solo estando cerca. Sosteniendo el viña, la sirvienta dice que como jefa de doncellas, no permitirá que permanezca en el más allá. Con eso, la chica activa su habilidad de orden de doncella, y cadenas púrpuras aparecen para el ritual. Acostada en la cama de flores, el viña abre lentamente los ojos y dice, cielos, con una voz suave. El protagonista entonces grita su nombre, feliz de ver que la resurrección fue un éxito al final. La chica está confundida y se pregunta por qué su amo está allí y si él también ha muerto. Con una sonrisa, el joven grita que no, y que en realidad fue ella quien volvió a la vida en ese momento. La jefa de doncellas aparece entonces, y el chico dice que se asustó, pensando que ella se había sacrificado por nada. Con un suspiro de alivio, el protagonista se sienta junto a la cama para hablar mejor con ella. Luego dice con una sonrisa que está feliz de que ella parezca sana y bien después de todo. La chica pregunta si es una broma de no muertos, y el chico la invita a un beso de celebración. De repente, Viento aparece y dice que los dos tienen trabajo que hacer y les dice que se cambien ahora. Mei entonces le dice a Elviña que su tiempo de descanso ha terminado y unas cadenas cierran su ataúd. El chico pregunta si tendrá que trabajar como mayordomo de nuevo, y la sirvienta pregunta si él tiene ese rol. Viento dice que no es nada de eso, y la jefa de doncella celebra que es hora de cambiarse de ropa. Con su nuevo traje, nuestro héroe parece un verdadero mayordomo y está incluso un poco avergonzado. Él dice que el atuendo es un poco excesivo, pero el monstruo le informa que hoy, él es la estrella principal. Con guantes blancos, el entrenador abre la puerta del gran salón para que el joven finalmente pueda entrar. Varios monstruos lo rodean y le agradecen por salvarlos de una manera tan heroica. El protagonista está confundido y pregunta qué está pasando de repente allí, sin entender nada. Liber entonces dice que el chico finalmente ha aparecido y que la mazmorra que despejó tenía mucho poder. La jefa de doncellas añade que revivieron a muchos más monstruos de los planeados. Nuestro héroe está sorprendido de ver a todos allí, y Viento dice que todos tenían curiosidad por el humano. Un monstruo lobo dice que nunca pensó que sería salvado por un humano y lo invita a tomar una copa.
El Viña entonces comienza a jalar a su amo y dice que eso sería un problema y que ella irá primero. El joven grita el nombre de Liber mientras es arrastrado, y no sabe qué hacer con toda la situación. Con una copa de vino en la mano, el rey demonio solo lo observa con una sonrisa y los ojos cerrados. El monstruo entonces dice que debido a la elección que hizo, todas esas personas fueron salvadas al final. Con un brindis, lo felicita y le dice que se acostumbre a recibir agradecimientos de los monstruos. Pero el protagonista afirma que no lo hizo por ellos y que ese no era su verdadero objetivo. Con una mirada concentrada, el chico dice que el Viña solo le recordó a aquella chica de su pasado. Con eso, se da la vuelta y se enfrenta a todos los monstruos con una mirada decidida y segura. Una imagen de Yuki, Saki y los niños felices del orfanato en Navidad viene a la mente de nuestro héroe. Con el puño cerrado, nuestro protagonista parece decidido con su decisión de ayudar a todos. Pero abre un poco la mano y parece pensar mejor sobre toda la complicada situación. Con una sonrisa, dice que de cualquier manera, está feliz de que fueran salvados al final. De repente, un monstruo lobo pregunta si es discípulo de Viento y el Viña se sorprende por la pregunta. Liber entonces se burla de Viento y dice que para quejarse tanto, en el fondo le debe gustar mucho el chico. Añade que el mayordomo incluso preparó ropa especial para que nuestro héroe la usara. Viento entonces replica y dice que lo mismo ocurre con su amo, que también se preocupa por el joven. Comiendo algo, Liber dice que al principio, pensó que lo usarían, pero el chico los usó a ellos. Continúa diciendo que el joven logró resultados mucho más allá de lo que esperaban al principio. Con una sonrisa, el rey demonio observa al chico desde lejos y lo llama a ese tipo en un tono serio. Luego declara que el protagonista será la clave para que ellos algún día gobiernen el mundo entero. De vuelta en la conferencia de prensa, Saki pidió que se repitiera la pregunta, ya que cree que la escuchó mal la primera vez. Un hombre misterioso encapuchado le dice entonces que entregue al verdadero héroe, quien despejó la mazmorra. Con un ojo tembloroso, la chica oye al hombre misterioso pedir al verdadero conquistador del lugar. El hombre dice entonces con una sonrisa que ella está escondiendo a alguien muy peligroso por alguna razón. Con una mirada codiciosa, señala y afirma que se llevará a ese tipo con él sin importar qué. Mientras tanto, en un callejón, el hombre misterioso ataca a Gato, y un teléfono celular suena en el suelo oscuro. La pantalla muestra una noticia, y Gato grita que no sabe nada de lo que pasó en la mazmorra. Siendo estrangulado, el aventurero revela que el chico que busca vino con Lady Saki. El hombre entonces se queja de que es un fracaso y que está cansado de tantos aventureros débiles. Asustado, el aventurero grita que recuerda el nombre y revela que el chico que busca se llama Yuki. El hombre mira entonces una foto de nuestro héroe en un tablero y dice que entiende que él es su objetivo. Gato dice que no está involucrado y pide que lo suelten, pero el villano no parece estar de acuerdo. Con un aura de fuego, el hombre misterioso dice que no, porque causaría problemas si hablara con otros. Luego le dice al aventurero que odie su propia lengua suelta y lo envuelve en llamas para silenciarlo. La palabra Cal resuena mientras el fuego lo consume todo, y el destino de Gato queda sellado para siempre. Días después, vemos a nuestro protagonista caminando por un parque con un ramo de flores en las manos. Piensa que, de alguna manera, estar rodeado de humanos se siente como si no hubiera pasado en mucho tiempo. El chico decide tomarse un descanso del entrenamiento en conquistas de mazmorras y no pensar en monstruos hoy. Con una sonrisa, dice que hoy es el día en que visitará a todos sus queridos amigos. Con eso, llega a un monumento conmemorativo del Gran Colapso, una tragedia de mazmorra de hace años. El lugar está dedicado a todos aquellos que perdieron la vida en ese terrible desastre sin precedentes. Entonces recuerda a la gente del orfanato y piensa que se han acumulado muchas cosas que informar. Con una sonrisa, el joven reflexiona sobre convertirse en aventurero, despejar mazmorras y entrenar con una espada. Con una mirada concentrada, el chico parece estar esperando a que alguien llegue a ese importante lugar. De repente, se da cuenta de que hay alguien y se da la vuelta, pensando que podría ser su amiga, Saki. Pero en realidad era el misterioso hombre encapuchado, quien dice que ha estado esperando a Yuki todo el tiempo. Con una sonrisa, se presenta como Sapper, un aventurero de rango A, y dice que están en el mismo negocio. Nuestro héroe pregunta si no se han visto antes, y el hombre solo dice que es un placer. Sapper revela entonces que vino a reclutarlo, y el chico se sorprende, diciendo que todavía es de rango E. Sapper revela entonces que sabe sobre la mazmorra falsa, dejando a nuestro protagonista completamente sorprendido. Con una mirada seria, dice que el joven no necesita ocultarlo, porque fue parte de todo eso, ¿verdad? Asustado, el chico se pregunta cómo el hombre misterioso conoce un secreto tan importante. En un flashback, Yuki le ruega a Saki que diga que fue ella quien ganó para que él pueda subir de rango.
Nuestro héroe intenta negarlo y dice que solo ayudó a evacuar a los otros aventureros del lugar. Raro Zapper no le cree y afirma con una sonrisa que fue el chico quien derrotó al jefe de la mazmorra. Continúa, diciendo que el destello blanco destruyó al golem en solo unos segundos con su poder. Con eso, el hombre concluye que el joven tiene habilidades contra jefes de rango A, y el chico piensa que sabe demasiado. Zapper le pide que escuche y dice que no entiende por qué se esconde tanto. Explica que despejar mazmorras no es un trabajo normal, y tener un montón de peones débiles no ayuda mucho. El hombre encapuchado añade que para ganar dinero de verdad, necesitas armas fuertes. Con una sonrisa confiada, afirma que en realidad necesitas el mejor tipo de armas posible. El protagonista se señala a sí mismo y pregunta si el misterioso aventurero se refiere a él. Zapper dice que incluso con habilidades fuertes, hay un límite para despejar mazmorras solo sin ayuda. Pero explica que en un grupo, las cosas son diferentes y cada recompensa puede ser más pequeña. A cambio, el hombre dice que el joven puede ir a muchos más lugares y conseguir más objetos raros. Con eso, se acerca e invita a nuestro héroe a que ganen mucho dinero juntos como socios. El chico le agradece por pensar tan bien de él, pero parece tener otra respuesta que dar. Con una sonrisa, dice que tendrá que negarse, ya que ganar dinero de las mazmorras no es su objetivo. Al hombre encapuchado no le importa el rechazo, y dice que de todos modos no es muy bueno con las palabras. Luego dice que de todas formas iba a intentar usar la fuerza para reclutar a nuestro héroe. Con eso, aparece un círculo mágico rojo, y el hombre dice que es hora de usar la fuerza bruta. El protagonista se sorprende por la acción del hombre misterioso e intenta esquivar el ataque. Zapper entonces usa su habilidad de martillo de fuego y lanza una bola de fuego al chico. Las flores que el joven sostenía se incendian, y él las arroja rápidamente al suelo. Nuestro héroe corre y se pregunta por qué demonios alguien está usando magia en medio de la ciudad. El villano elogia su esquiva y dice que ahora lo quiere aún más para su grupo de aventureros. Yuki le grita que se detenga y dice que este es un lugar donde la gente descansa en paz. El hombre está de acuerdo en que usar magia en la superficie es ilegal, pero no parece importarle la regla. Dice que rechazar su oferta es mucho peor y usa la habilidad de atadura de piedra para atraparlo. Atrapado por las cadenas, el chico grita que no puede moverse y que no puede usar sus habilidades. Zapper dice que es fuerte contra los monstruos pero no tiene experiencia luchando contra otras personas. El villano entonces agarra la cara del joven con su mano y la palabra, Cal, resuena una vez más. Con su rostro cubierto de hielo, nuestro protagonista usa la técnica de atadura de hielo para defenderse. El hombre dice que es lo opuesto a él y que fue hecho para despejar mazmorras, no para luchar. Con un puñetazo potente, dice que es exactamente por eso que lo quiere y ataca al joven con todo. Tumbado en el suelo, el villano lo amenaza y dice que lo seguirá a cada mazmorra y hará lo mismo. Añade que se hace llamar el asesino de habilidades y que ningún aventurero puede detenerlo. Nuestro héroe maldice al hombre encapuchado mientras es sujetado con fuerza, incapaz de reaccionar. Con una sonrisa malvada, el villano dice que esperará un sí antes de marcharse para siempre. Las flores de pájaro en los terrenos del parque simbolizan la violencia inesperada de ese encuentro. En la mazmorra de Liber, el rey demonio mueve una pieza de ajedrez y dice que alguien está tratando de robarle su peón. Con una mirada seria, añade que la actitud del hombre misterioso fue muy grosera con él. Nuestro héroe dice que el sirviente puede ganar algo de tiempo, pero necesita idear algún tipo de plan de escape. Viento entonces le pregunta por qué no trajo su espada, y el chico dice que era su día libre en la ciudad. Pero, el joven admite que incluso con la espada, cree que aún así perdería contra Zapper en batalla. Liber le recuerda que es un domador de monstruos y puede usar a otros para luchar en su lugar. Con eso, le dice al chico que use a los monstruos que son buenos con la magia para contraatacar. De repente, aparece una elfa y pregunta si el rey demonio la llamó a pesar de que estaba en medio de una investigación. El monstruo revela que nadie sabe más de magia que ella, y nuestro héroe se sorprende. Con una sonrisa malvada, Liber le dice a la chica que estudie el abismo, pero ella no parece muy dispuesta. La elfa entonces se queja de que él es el discípulo de Viento y que a ella no le gusta ese viejo gruñón. Añade que nunca lo ha visto en fiestas de té o reuniones como los otros monstruos de la mazmorra. Molesta, la chica grita que nunca iría a una fiesta de ese murciélago anticuado y que todavía es joven. Ella revela que Kara-Saa significa alrededor de 1.000 años y nuestro héroe se sorprende. La elfa dice que solo tiene 1.499 años, y el chico piensa que es casi lo mismo. Con el puño cerrado, la chica dice que convertirse en la discípula más fuerte de Viento lo molestará mucho. Con eso, se imagina a sí misma en un romance prohibido con nuestro héroe, dejando al chico avergonzado. El joven entonces la interrumpe y le pide que le enseñe a usar magia para su próxima batalla.
La elfa acepta y dice que suena divertido y que, después de todo, desarrollar magia necesita estimulación. En una biblioteca gigante, el chico pregunta si todos esos libros son sobre magia y se queda impactado. La elfa dice que hay más y que casi todo su piso en la mazmorra está compuesto por libros de hechizos. Ella lo llama discípulo número 1 y dice que, en el fondo, no entiende lo que realmente es la magia. Con eso, la chica hace la primera pregunta y quiere saber la diferencia entre magia y habilidades. Nuestro héroe reflexiona sobre la pregunta e intenta encontrar una respuesta lógica. La elfa explica que las habilidades son capacidades personales, mientras que la magia es una capacidad universal. El joven está confundido, y ella dice que las habilidades se pueden dividir en 3 tipos diferentes. El primer tipo son habilidades obtenidas a través de una profesión, como su habilidad de ojo demoníaco. El segundo tipo son habilidades inherentes a cada raza, como la habilidad de vampirismo de los murciélagos. Por último, hay habilidades que nacen cuando una técnica maestra se sublima en algo nuevo. La elfa explica que todas ellas dependen de las capacidades y talentos individuales de cada persona. Con eso, ella dice que incluso si quieren una copia, algunas cosas son simplemente imposibles de hacer. La chica entonces pregunta si el chico tiene experiencia con esto, y él permanece en silencio por un momento. Con eso, recuerda su propia versión de la habilidad de viento y cómo la adaptó para sí mismo. Nuestro héroe entonces dice que lo sabe muy bien y que la magia debe ser lo opuesto a todo eso. La elfa está de acuerdo y dice que con el mismo poder mágico y encantamiento, se producirá el mismo resultado. Añade que la magia es una ley universal y absoluta que gobierna su mundo. Con un brillo en los ojos, la chica extiende su dedo y dice que eso sí que es verdadera magia. El joven se emociona con la explicación, pero de repente recuerda algo importante y se detiene. La elfa entonces se prepara para la segunda pregunta y quiere saber por qué hay gente que no usa magia. El chico pregunta si las condiciones son demasiado estrictas, como consumir mucho maná para usar magia. La elfa dice que la respuesta es simple y que en realidad es porque usar magia es muy difícil. Nuestro héroe pregunta si se trata de manipular el poder mágico, pero la chica niega con la cabeza. Explica que la verdadera magia requiere un encantamiento tan largo como un libro entero para ser utilizada. El joven recuerda el ataque de Sapper y el corto encantamiento que usó para invocarlo. Con un libro en la mano, dice que nunca ha visto a nadie recitar algo tan largo en una batalla. La chica entonces hace la tercera pregunta y quiere saber cómo cree que están recitando los hechizos. El protagonista piensa en la pregunta un momento con la mano en la barbilla, intentando encontrar la respuesta correcta. Con eso, responde que deben estar usando algo más para ayudar con el encantamiento. La elfa dice que la respuesta es correcta y que hay herramientas como báculos para ayudar con la magia. Añade que también pueden grabar círculos mágicos para facilitar el proceso. O si no, recitar en sus mentes, omitiendo ciertas partes, y nuestro héroe se asombra con la idea. La elfa explica que lo maravilloso de la magia es que cuanto más aprendes, más puedes hacer trampa. Con eso, hace una demostración y usa la misma técnica que Sapper, el martillo de fuego, con facilidad. La chica explica que esto es omisión de encantamiento, donde completas todo en tu mente y lo lanzas. Dice que es una habilidad fundamental, pero el resultado depende de lo bien que entiendas el original. La elfa pregunta si repite el texto en su cabeza como imágenes o sonidos y dice que varía mucho. El joven entonces entiende por qué aparecen diferencias, incluso si el encantamiento parece el mismo. Con una sonrisa, la chica dice que una vez que entienda esto, podrá forjar su propia versión. Con eso, invoca varios martillos de fuego a la vez, demostrando su dominio de la magia. Nuestro héroe observa los martillos de fuego con una mirada de admiración y sorpresa ante el poder de la elfa. Explica que de esta manera, puede dejar solo una parte del encantamiento original y llenar el vacío. Con un libro en la mano, el chico dice que finalmente entiende qué es la magia y cómo funciona. La chica entonces le entrega un libro y le advierte que si solo lo memoriza, eso es todo lo que podrá usar. Explica que un encantamiento es una orden, y si no sabe qué instruye cada frase, no puede evolucionar. El joven se queja de que es como aprender un nuevo idioma, y que ya es malo para el inglés. La elfa le dice que sea agradecido, ya que los humanos no tienen tanto tiempo como ella para estudiar magia. Con eso, usa la habilidad de invocar leve en la biblioteca, y un círculo mágico verde aparece en el suelo. Una gota de sudor corre por el rostro de nuestro héroe, que parece nervioso por lo que va a suceder. De repente, el chico es transportado a un lugar en llamas y se pregunta con miedo dónde está. La elfa revela que el hechizo simula el contenido de un libro y le permite experimentarlo en la práctica. Dice que este es el mundo de su libro, magia de fuego que un slime puede entender. El joven desenvaina su espada para prepararse para el desafío que tendrá que enfrentar ahora. Con una sonrisa confiada, dice que es mejor luchando que estudiando y se prepara para la acción.
Con una mirada de sorpresa, el protagonista se da cuenta del número de enemigos que tendrá que enfrentar allí. La elfa dice que por hoy, le hará leer todos los atributos principales y las transformaciones básicas de la magia. Rodeado por dos serpientes de fuego gigantes, el chico pregunta si quiere que elimine todo eso. La chica lo desafía con una sonrisa y le pregunta si no va a decir que es imposible de hacer. Un monstruo de fuego gigante aparece entonces y se prepara para atacar a nuestro héroe con toda su fuerza. Pero con una sonrisa decidida, el protagonista solo responde que no y se prepara para la batalla. Enfrentando a un monstruo de hielo, nuestro héroe se prepara para usar sus nuevas habilidades de batalla. La elfa lo observa con una sonrisa y un brillo en los ojos, pareciendo divertirse con el entrenamiento. Con una mirada decidida y una sonrisa en los labios, el chico dice que terminará esto en un instante. 3 días después, en el mismo piso de la mazmorra, el intenso entrenamiento de nuestro protagonista continúa. Un grifo gigante suelta un chillido aterrador y se prepara para atacar al joven con sus afiladas garras. El chico comienza a recitar un hechizo para interferir con el atributo de viento del monstruo gigante. Con un grito, la criatura de viento carga con todo, pero nuestro héroe no se intimida y continúa el hechizo. Continúa el encantamiento y es lanzado lejos por la fuerza del viento que el monstruo crea con sus alas. Con eso, el joven logra usar la magia captura de aire y una mano verde lo atrapa en el aire. La elfa entonces se burla de él y dice que realmente no tiene talento para la magia y lo llama discípulo 1. Tumbado en el suelo, dice que ahora entiende por qué los aventureros no recitan hechizos en combate. La chica explica que la magia nunca fue concebida para luchar, sino para engañar y reescribir el mundo. Aún así, el chico piensa que todos los hechizos que aprendió deberían ser muy poderosos. Con un movimiento de su mano, se prepara para probar otra de sus nuevas habilidades mágicas. Con eso, el protagonista invoca la flecha de piedra y dispara a un objetivo imaginario. Pero la flecha cae al suelo sin ninguna fuerza, y el joven está completamente impactado por el resultado. Grita que esto es ridículo y que el lanzamiento sin encantamiento pierde mucho poder en el proceso. La elfa le recuerda que los atajos causan diferencias individuales y que los encantamientos son órdenes para el mundo. Añade que parece ser malo compensando con imágenes, por eso la magia es débil. Con esto, el chico concluye que si añade un encantamiento para tener poder, no puede vencer a Sapper. La elfa dice que situaciones como el fallando en romper el viento con tierra seguirán ocurriendo. Lo anima, diciendo que podría ser bueno en el siguiente atributo, y lo lanza al siguiente desafío. El joven corre y piensa que tal vez encontrará un atributo en el que es bueno, pero todavía hay un problema. Se pregunta si Sapper siquiera tiene un atributo débil que pueda explotar en la batalla contra él. Mientras tanto, en un campamento, Sapper y su grupo están reunidos alrededor de una fogata por la noche. Se sorprende al saber que Yuki se está adentrando solo en una mazmorra de rango S. Uno de sus hombres lo confirma y dice que no pudieron encontrarlo y que fue a la infame mazmorra. El villano recuerda que incluso un grupo de rango S con 2 hombres tuvo que retirarse de ese lugar. Con una sonrisa, dice que el chico es listo porque ese lugar realmente mantiene alejados a los aventureros promedio. Su compañero pregunta qué deben hacer, y el hombre encapuchado dice que entrarán en la mazmorra. El otro aventurero protesta, diciendo que todavía tienen monstruos que someter y que es demasiado peligroso. Sapper está de acuerdo en que podría ser peligroso, pero parece estar disfrutando la idea de un desafío. De repente, un gusano monstruoso gigante emerge y ataca al grupo por sorpresa con un chillido aterrador. El villano derrota fácilmente a la criatura con uno de sus ataques potentes y sin esfuerzo. Con un chasquido de dedos, usa la magia Kobli y se prepara para mostrar su verdadero poder. Pasando junto a los cuerpos de los monstruos, se queja de que no puede esperar mucho por materiales como esos. Uno de sus compañeros lo mira impactado y dice que su omisión de encantamiento es increíble. Nuestro héroe piensa que no puede reaccionar a tiempo a la magia de Sapper, que siempre puede contraatacar. Mientras tanto, un monstruo gusano ataca al grupo del villano, y uno de ellos grita de miedo por el ataque. Sapper entonces usa varios hechizos a la vez, demostrando su dominio sobre todos los elementos. Uno de los compañeros de Sapper lo mira impactado y piensa que este es el poder de un mago de rango A. Entre los cuerpos de los monstruos, el villano muestra su poder y se prepara para ir tras su objetivo. Dice que las mazmorras de rango S son peligrosas y que deben ir rápido antes de que el chico se vuelva intocable. Un aventurero lo llama y dice que el colapso causado por los monstruos dejó varios heridos atrás. Sapper mira los cuerpos y dice que solo son aventureros de rango B reemplazables y que pueden reabastecerse. El compañero grita que podría salvarlos, pero el villano tira su cigarrillo y le pregunta si de verdad lo cree. Luego pisa el suelo con fuerza, mostrando su completa falta de empatía por los otros aventureros. Nuestro héroe se prepara para luchar con una aura de poder roja rodeando todo su cuerpo.
Sapper entonces dice que si va a usar su poder, será para capturar a alguien especial, no a cualquiera. La elfa observa al chico entrenar y parece estar pensando en algo con una expresión aburrida. Tumbado en el suelo, el joven parece exhausto, y la chica dice que realmente no tiene talento para ser especial. Llorando, nuestro héroe se queja de que pensaba que la magia era universal y que no podía omitir nada. Ella entonces dice que si los atributos principales no sirven, los menores como los insectos no tienen remedio. El chico dice que no esperaba tener tan poco talento y que tendrán que arreglárselas con lo que tienen. Molesta, la elfa le grita que no actúe como si entendiera la magia después de solo un poco de entrenamiento. Nuestro héroe dice que no, pero que realmente todos los hechizos que intentó usar fueron débiles. La chica entonces se enoja y dice que su entrenamiento ni siquiera ha llegado a la primera etapa real todavía. Explica que la magia fue hecha para que todos reescribieran el mundo, y que es un milagro contra todo. Con una mirada seria, la elfa afirma que por eso no tolerará palabras como rendirse o ceder. El protagonista entonces pregunta qué debe hacer para volverse más fuerte con la magia. La elfa le recuerda que hizo algo similar contra Viento y que la respuesta a su problema es simple. Con una sonrisa, le dice que cree una nueva magia que pueda usar y que sea lo suficientemente fuerte. La chica explica que su estudio de la magia es más que suficiente y que incluso podría enseñar. Nuestro héroe entiende entonces que si es malo con las magias existentes, debe crear una nueva para sí mismo. Con un guiño, la elfa está de acuerdo con él y dice que esa es exactamente la respuesta que pensó. El joven reflexiona sobre alterar el mundo solo con la sensación y cómo sería posible. La chica dice que si es magia para combate, un formato práctico es lo mejor, y el chico pregunta qué era eso. De repente, sus ojos brillan y usa la magia de llamada para sentir algo extraño. Con eso, la visión de agua se activa, y puede ver lo que está sucediendo en otro lugar. En uno de los pisos de la mazmorra, Sapper usa su onda de fuego para buscar a nuestro protagonista. Con una sonrisa, se pregunta dónde está el chico y usa sus gotas de agua para encontrarlo. El villano entonces grita el nombre de Yuki y usa la búsqueda de Viento para finalmente encontrar su objetivo. Nuestro héroe se sorprende al ver al hombre en la visión y pregunta por qué demonios está allí en la mazmorra. La elfa dice que parece que siguió al chico y que esto es perfecto para su entrenamiento. Aparece una visión de un grupo de aventureros en un círculo mágico y el protagonista recuerda algo. Con una mirada de asombro, grita que esto es como aquella vez y se prepara para lo que viene. De repente, es teletransportado y piensa que, como imaginaba, era una magia de teletransportación. El joven se da cuenta de que está en un piso que no conoce y el villano también parece sorprendido. La elfa le dice que maneje la situación usando magia y no invocaciones como de costumbre. Explica que lo opuesto a activar la magia con un encantamiento es afectar el maná solo con la sensación. Sapper dice que, como pensaba, el chico en realidad estuvo ocultando su poder todo el tiempo. Con una sonrisa, el villano le pregunta cuál es su respuesta a su propuesta de reclutamiento. Nuestro héroe se pone nervioso y se prepara para responder, pero es interrumpido por un ataque sorpresa. De repente, el hombre encapuchado usa su magia dardo rompehielos para atacar al joven con todo. El protagonista logra esquivar el golpe por poco y se prepara para contraatacar con su espada. El villano dice que no necesita una respuesta y que puede ver la decisión en sus ojos rebeldes. Con eso, el chico usa la magia caparazón de piedra para protegerse de los siguientes ataques del enemigo. Luego carga hacia adelante con su espada en medio de varios dardos de hielo que vuelan hacia él con velocidad. Sapper entonces lo elogia, diciendo que tiene la aptitud de un espadachín y no se inmuta por su magia. De repente, un charco de lodo aparece en el suelo y parece moverse hacia nuestro héroe. La magia curva de lodo atrapa las piernas del joven, que se queda impactado e incapaz de moverse.